La noche está en pañales, no puedo dormir. La luna está bailando, yo me quiero divertir. Está la noche en pañales, me quiero divertir. Y la luna está bailando. Pensando en la Buenas noches, queridos amigos. La gata me sorprendieron al aire. Una vez más en la noche está en pañales. La verdad que todavía estoy decidiendo el partido porque estoy sufriendo todavía por los goles del equipo africano que los tuvo mal traer durante todo el partido. Yo pensé que se quedaban sin piernas el equipo. ¿Cómo andas, Maga, querida? Muy bien, muy bien. La verdad que con una presión en el pecho, por fin respiro tranquila. Lo que fue este partido, ¿eh? Impresionante, pero antes que nada, y hablar de lo que fue la selección, queremos hablar con un amigo que la verdad que ya estuvo de invitado en la noche, está en pañales, y está nuevamente acá haciéndonos el aguante nuestro queridísimo amigo, Ale Castelo. Ale, querido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andás, ¿Todo bien? papá? ¿Todo Excelente, bien? acá con los mates, recuperándome de los goles que grité, de la bronca y del partido duro que acabamos de Escuchame, tener. ¿cómo haces para gritar los goles? Porque yo cada vez que grito, mi garganta Madre mía. queda extenuada Sí. totalmente. No pienso en ese momento. La otra vez yo me quedé afónico, imagínate ahora, o sea, pero nada, me estoy recuperando. Parece que recién hablamos con un compañero, parece que nos cagamos a trompada más o menos de la sensación que tenía el cansancio por la tensión que había en el partido, así que Vos sabés que tremendo. Lo sufrieron los periodistas también, le comentaban ahí a Messi después lo que era la rueda de prensa en el pasillo a la salida del partido, Sí. y le decían, estamos como ustedes, estamos extenuados del Sí. partido que sufrimos. Sí, no creo, los periodistas siempre son egocéntricos, ¿viste? Y malos son egocéntricos, entonces estamos como ustedes, no. Claro. Los jugadores, solamente los jugadores saben cómo están. El 120 técnico, minutos. sí, viste, estamos como ustedes, no están como los jugadores. Los jugadores son los que corrieron, los que se cansaron, los que estaban ahí viendo que podía pasar cualquier cosa, porque vamos a decir la verdad, podíamos haber Sí, quedado impresionante. fuera tranquilamente. Es que Podríamos- imagínate que hubiera pasado eso. A ver, no me lo quiero ni imaginar, pero No, hubiera fue sido nada, no fue terrible, ¿eh? Ujú. Y El podría haber golazo que nos sido... hicieron, el segundo golazo que nos hicieron fue increíble. El segundo Sí, se- no. Fue terrible. Eso fue yo no entiendo de fútbol, pero vi eso y dije, ¿qué Ya carajo? está. Porque no conozco el nombre de ese jugador. No, yo tampoco, pero lo festejó como nunca. Lo que pasa es que el equipo estaba un poco, yo lo veía que se estaba cansando, que le faltaba piernas. De hecho, hay un cierre muy flojo ahí, que no cierra y le deja un espacio como para poder pegarle tranquilo a la pelota. Se mete ahí en el Sí. ángulo. Yo lo escuché a Barsky, que es un genio analizando cosas. Ya la otra vez, en la primera fase, dijo: hay un margen de crecimiento de Argentina muy grande. O sea, hay un gran margen todavía Para poder seguir. de mejora. O sea, el equipo no está siendo el equipo del Mundial pasado todavía. Ni el de las Copas América. Ni tampoco el de las Copas Américas. Ahora, Cabo Verde es un equipazo. Sí. Y yo creo que está entre equipazo. los 5 o 6 mejores equipos del Mundial. Me atrevo Mirá. a decirlo ¿Vos hoy. decís? Sí, yo creo que Yo sí. estimo que Sí. para el próximo No Mundial tengo dudas. del 2030 puede llegar a haber un campeón africano. Es que, ¿sabes qué? Ojalá, me Hay- encantaría la revancha. Sí, hay equipos que, por ejemplo, tienen gol, pero son vulnerables en la defensa. Y hay equipos como Cabo Verde que te llega poco, como nos llegó y nos hizo, pero son duros de entrar. Yo prefiero los otros. Sí. O sea, Claro. porque estos son más difíciles, a Los esto no le puede equipos entrar. europeos. Este es No un le equipo puede muy entrar. ordenado que la primera ronda o en la primera fase Sí. sacó un empate Sí. o dos empates. Sí, con Uruguay le empató 2-2 a Uruguay, le empató con A España. España, 0-0, ¿no? Dos empates. Y Yo no- clasificó. La sensación que tuve hoy es la del partido con Francia en la final. Yo también. Sí, Mirá, parecía un loco, partido de sí, era una sí. final, para mí fue una Scaloni final. lo Sí. que- Scaloni lo que dijo que era muy parecido al primer partido del Mundial pasado donde perdemos con Arabia Saudita. Arabia Saudita, sí. Fue parecido porque físicamente Arabia Saudita también como que fue duro, fue difícil de entrar, ¿no? Pero me hizo acordar más al de Francia. Sí, ¿no? Por el sufrimiento. Sí. Faltaron nada más que los penales. Yo creo que puede pasar, a ver, puede pasar cualquier cosa acá en adelante. Sí. Ya sepamos que es muy difícil. Pasó en el 86, salimos campeones. Llegamos a la final en el 90 cuando en Brasil nos vapuleó por todos lados y era difícil. Pegaban en todos los países. Entonces hay que pensar que no es fácil salir campeón 2 veces. Entonces vamos a ver qué pasa. A partir de Ojalá ahora que arranca el equipo. mundial. A partir de ahora Sí, arranca el mundial. Y de verdad. puede ser que Cabo Verde también juegue muchísimo a su favor la pasión que tiene el equipo, esa como la energía, las ganas. El físico también. Claro, y más, pero aparte del físico, la actitud. Como Y no que tenía siento presión. que- No tenía presión. Y no tenía presión, claro. Cabo Verde ya pasó a la historia al llevar Claro. al suplemento, al Hizo dos suplementario
campeón Argentina. del mundo. Nada más y nada Tranquilamente. Y le podía ganar. Las sensaciones. menos. Y en su primera actuación en un mundial. Qué Claro. heavy. Y nos podía ganar Y tranquilamente. por eso lloraban, por eso el segundo gol, el que convierte, se va a la tribuna a festejarlo Sí, con yo la, no con la podía novia. Y no, No, y Sí. aparte el tremendo gol. Gol. El más lindo, hasta ahora el más Es lindo el del mejor de mundial. la Copa, eso Para te mí iba a también. decir. Y Sí, no ¿no? creo que va a ser insuperable. Aparte por el contexto, porque era el mata-mata, era el Claro. campeón del mundo, le haces ese gol. Qué bueno que venís Qué siempre loco. con algo identificatorio de la selección Argentina. argentina. Vamos, la Ese- selección, ese es el vamos. buzo de qué mundial era. Aguante. Este 99. El 98. Estaba Palermo ahí. 98-99. Ah, 98, 99. Bielsa. Bielsa. La brujita. Sí, y y acá paso, está la celestita. Y esa es la del La del 86. la Qué suplente. lindo. Sí. Siempre con 86. algo- ¿Es cábala? ¿Te la pones para todos los partidos? Sí, me las pongo, pero no sé si como cábala amo tanto a Argentina, mi país, o sea, Sí, yo me también. amo el mundial. Yo también. Es una cosa que Argentinismo. Sí, en todos los sentidos amo mi país, pero digo, en el mundial es como que nada, ¿viste? O sea, Che, Ale, ¿y te animarías a hacer periodismo deportivo? No. ¿No? ¿Por no, qué? no, porque creo que hay que prepararse, más allá de que a veces veo a periodistas deportivos que dicen muchas burradas desde mi punto de vista como público, o que a veces, o más que burradas como también la decimos nosotros en el espectáculo, pero digo, no me gusta el periodista deportivo que tiene poca humildad. Ok, Yo creo que todos que le tenemos- juega más el sentimiento, ¿no? No, les juega más la soberbia y el creérsela. Creerse a Argentina, campeón. Los periodistas deportivos son más obsecuentes que cualquiera de los otros Pero, periodistas del. pero ahí yo entiendo, si vos tenés que ganarte la nota, yo entiendo. Yo hablo del periodista argentino. No, yo he escuchado en la semana, La soberbia. en distintas radios, en los papeles Argentina tendría que pasar. Dejen de decir esa boludez. Cuadros no hay allanados, papeles en el cuadros mundial. allanados, No hay cuadros papeles. allanados. Claro, no hay papeles. En el mundial ya está. El mundial es lo más difícil que hay. Entonces no. Pero bueno, Sí. eso me pasa. ¿no? Ale, Como- sos espectacular vestido con la selección argentina. Veo que también sabés de fútbol, que te gusta, que Me no encanta solo el tocás de fútbol. oído. Me encanta el ¿Jugaste fútbol. al fútbol en algún momento? Sí. Jugué Sí. amateur, de manera amateur, pero jugué. Pero, ¿sabés que te va a ser difícil? Mm. Gambetearnos en estas notas que te vamos a hacer. Epa. Una pregunta que te vamos Epa. a hacer con la gallina al aire. No, yo te no vamos creo a que entrar para como, eso es difícil. ¿Ah, como sí? los africanos a Messi. Así Ah, la como- miércoles. Marca personal, ¿eh? Va a estar complicado. Ojo. Pero antes que nada quiero presentar las mejores hamburguesas del país, chicos. las ¿Saben de hamburguesas, dónde che. son las hamburguesas? ¿De dónde son? De 40-90. 40. Las mejores hamburguesas. Pit Roy y Niceto Vega. Además tienen 4 sucursales. Una de ellas en Caballito. Sergio, querido, gracias por ayudarnos y compartir estas hermosas hamburguesas con las papas fritas que el otro día estaban espectaculares. Lo mandaste para los invitados, para todo. Agarrá una si querés. Vamos a agarrar una. ¿Estás con hambre? ¿Estás con hambre? Estamos bien, estamos bien. ¿Estás con hambre? Comida fría, Cométela, pero no importa, la vamos a Mirá, calentar mirá qué en el rico. microondas. Vamos, Ale. Está riquísima. No, está buenísima. A ver, vamos Está a buena, probar. ¿no? Impresionante. A ver. Muy rica. Para que quiero abrir Abrila, una. papa Ale, muy buena. Mandá comé. unas dobles ahí con queso, Richard. A ver. A ver, No te doble con cortes. queso. Sí, sí. A ver, Yo a ver. combino, capaz que probemos con hoy el de mate regalo. combino todo. No, Sí, impresionante. obvio, Mandale un para modelo. adelante. Pan de papa con queso gratinado arriba. Mirá. Y adentro unas hamburguesas bien Muy buena. cocidas con queso. No sabes lo que son. Mandale un mordisco. Son espectaculares. De un bocado, ¿podés de un bocado? ¿Todo un bocado o no? Muy bueno. Hacerle un plano, Ale. Un Ahí plano, está. Ale, a ver. Hamburguesa con mate, Ale. Va como piña, ¿o no? Con un mate, matecito. con todo, mirá ahí. Mirá. ¿Está buena? ¿Está buena? Riquísima. Qué Pará. Yo escuché antes de entrar al aire. ¿Están abiertos toda la noche hoy? Sí, están hasta tarde. Están abiertos sí, toda sí, la sí. noche. Me queda acá cerquita. Acá en la esquina. Está en la esquina acá, Acá sí. a 2 cuadras. Porque tengo que llevar comida. Ah, acá en la esquina están. Está acá en la ¿En la esquina. esquina? Acá en la Andá esquina. de parte Ahora nuestra. paso por ahí. Anda de Dale. parte nuestra. Sergio. Ale Castelo, amigo de la noche, está en pañales. No solo es amigo de la noche, está en pañales, sino es un periodista avesado del espectáculo, que es amigo mío, así que te lo mando. Y además trabaja muy cerca de acá, en otro stream en Jotac, y además en América. En También América, el sí, canal. incluso, sí. Somos colegas y fuimos colegas en Canal 9. Exacto. Lo tenés en Niceto Vega, el 5599. También tenés en Valvanera y en Caballito. Así que chicos, ya saben, 40-90. Y de lunes a viernes tienen promoción del 20% de descuento en diferentes hamburguesas. Buenísimo, chicos. Espectacular. Muy bueno. Para los chicos de 40-90, hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Van a comer una hamburguesa 40-90? Miren que se las recomiendo, ¿eh? ¿Tenés para las chicas para darle después? a dar mordidas ahí para ustedes. Hablando de mordidas, quiero presentar a mi amigo Danilo Freddy Krueger, que hoy vino a la barra. Guarda que está peligroso, ¿eh? barra tiembla, está de terror. Estoy acá con mi amigo el Lobo. El Lobo, nuestra mascota del equipo, che. El Lobo vino conmigo a ver el partido, tengo 4:20 ahí. La mascota del equipo. Escuchame una cosa. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Con el ping-pong para ¿Por el dónde señor. empezamos? ¿Puedo comer mientras Empezamos donde contesto? ¿Puedo comer igual yo no? Sí, igual. Sí, obviamente. Yo te diría, comete porque toda son la hamburguesa, irresistibles estas hamburguesas. están relajate. buenas, ¿viste? Están buenas. Muy ricas. Escuchame, yo te diría que aproveches a digerirlas o a tragarlas porque te vas a atragantar con las preguntas. ¿eh? No, no se va a Perfecto. atragantar, no se va a atragantar. Vamos a entrar en tu...
Mirá, ahí prendí el coso para estar activo ahí, obvio. Sí. Nosotros queremos saber un poco de tu mundo y que nos expliques, ir un poco más allá del espectáculo, todos esos intríngulis que hay, que vos sacas mucho, ya fue todo. Ya fue todo. Ya fue todo, me encanta ese programa, no es que lo siga todo el rato, pero me veo todos los clips. Los clips, los Porque cortes. son espectaculares. Hoy es sí. muy así, ¿no? Los cortecitos. Sí, porque es que no te da tiempo a ver todo. No, aparte tampoco uno hoy consumía así, así que. Se está consume, perfecto. hay de todo, hay tele, Perdón, en todas las está muy horas. rico, ¿no? Come. ¿Te gustó? Parece. Mm, Chicos, los Tremendo. chicos de 4090, Ale Castelo va a ir a comer. Muy bueno. Va a buscar una, dos, tres hamburguesas, ¿van a ir a retirar? 3. Bueno, va a ir de parte de nuestra, Sergio querido y el hermano, que son muy gratos con nosotros y amigos de la casa y del barrio además. Se cortan el pelo en la misma peluquería que yo. Muy bien. Mirá, impresionante los chicos de Manada ahí de Caballito Roja y Avellaneda. Cerca de la cancha de Ferro. A 3 pasitos de la cancha de Ferro. ¿Escuchá? Sí. Bueno, a mí la comida de hamburguesas me recuerda a La Cumbre, el programa de Gran Hermano donde van los expulsados una vez salen de la casa y están con Santiago del Moro. Vos ya nos diste entre esta semana y la anterior 2 primicias que son bomba, que se comentaron por todos lados. Una, los ganadores. Ganador y finalista. Yo no di ganadores, pero Eso, sí. queremos saber cómo es eso. No, yo lo que dije, lo que hice fue, a mí me llegó una información, un mensaje, yo lo leí, donde hablaba de Ay, yo voy a abrir. una serie vertical. Andrea del Boca, otros colegas han contado que tenía acuerdos con Gran Hermano. No estoy viendo el mate, gracias. Y Ella lo dice en la casa, ella siempre Lo lo di- dice, lo- que va a tener la serie vertical. lo dice y tal. después, lo dice después de que nosotros lo contamos. Ok. A las 2 semanas lo dice, por eso que se armó tanto revuelo. Por Porque eso primero se te nos pegó salieron. tanto a vos. Claro, primero salieron a desmentir. Yo asumí ese riesgo de leer eso. Por el contexto que había y también por cierto análisis que uno hace. Y sentí... ¿Fue análisis puro o era.? No, me No, llega, es me llega. información. A mí me llega Ah. un mensaje largo y me dicen eso y yo lo leo. Yo asumo el riesgo de leerlo pues sentí que no estaba tan alocado y até algunos cabos y sentía que valía la pena asumir el riesgo. El olfato periodístico. ¿Atás cabos por la Oye. fuente de la que te vienen o por tu panorama, por lo que vos Por veías ambas del cosas. juego en la casa? Por ambas cosas. Ok. Por ambas cosas. Porque eso es meterle 100% Sí, confiabilidad. someterse uno también a la crítica que puede pasar y no pasa nada. Te quiero decir, no ibas. Está dentro No, de los y juegos. darle credibilidad a la fuente también. Sí. O sea, es como jugarte la voz, tu veracidad, tu rigor. Y sí. La fuente y era que la confiable. fuente sea confiable. Para mí 100%. sí, para mí sí era confiable y por lo que me decía ahí, y de hecho yo lo leía el mensaje al aire en general, gran parte, porque de una persona que estaba trabajando ahí, hay todo un... Que estaba y ya no, No está, quiero dar- o que sigue. que estaba ya. Y que estaba... Pero que sigue ahí, perdón. No, estaba, ya no Ah, está. estuvo. Ya no está, claro. Ok. Pero ya cuando Ah, me Lo escribe... echaron a O partir de cuando la- te- No, cuando me escribe ya no estaba. Ah. Ok. Y me dice, me habla y me dice, Ale, es una lástima que tal y tal cosa. Bueno, yo ahí leo esa parte y ahí se armó un revuelo. Y a las 2 semanas, Andrea del Boca termina diciendo eso. Termina diciendo que van a hacer una serie. Sí, de que está líneas. pensando eso y bueno, ahí Santiago con obviamente quién sale la a va a desmentir. No sé con quién la va a hacer. ¿Con Lo Mauro, que pasa verdad? que no, lo que pasa es que lo tenía a Manu que está Manu. ahí en la casa. Y lo que yo leo no es que el ganador, sino que estaba pensado y la bajada de línea era que Manu sea el ganador. Yo asumí el riesgo de leer eso también. Yo creo que Manu se merece estar en la final. Yo creo que Manu también tiene las condiciones para estar ahí. Entonces también, nada, se armó un quilombo por eso. Y te valía la pena, claro, porque decías, es probable. Bueno, Es pero muy del, probable. Claro, del sí, Moro sí, te sí. salió a contestar, ¿o no? Claro. Sí, en un tuit. ¿Qué te sí dijo del Moro? A ver. No, en realidad en un tuit dijo que era un delirio esto que estábamos diciendo y que está bien que él diga eso, está perfecto. Yo no. Y de hecho, yo no desconfío de la palabra de él. Sí creo que él sale a desmentir algo que creo que puede suceder y puede estar sucediendo. Y obviamente que lo que él tiene que hacer es salir y desmentir. Sobre todo con la parte de lo del ganador, que no es que yo. Vamos a dejar Ahora de sí voy a tomar mate. Tomar mate. No es que yo dije quién va a ser el ganador. Tomate Y voy a un tomar el mate. mate. Vos te quedás sin aire. Me largo a llorar. ¿Sabés por qué? Pará, ahí va. ¿Sabés por qué se te cierra la garganta? Por haber gritado los goles de semejante manera. Sí. Entonces se te irrita todo. Y cuando estás ventilando las cuerdas vocales para poder hablar, Claro. te quedás sin aire para que suenen. Y ahí es donde te empezás a sonar. Claro. Y al otro Richard día está tenés- muy mood profe de locución. No, porque estoy yendo a últimamente. fonaudiología porque Ah, me quedé afónico claro. 2 veces ya. Ah, mira. 2 sábados seguidos, pero ¿por qué? Porque me la paso hablando. No, y aparte estoy morfando esta hamburguesa que está riquísima. No, Claro, eso te eso va a es lo que te mejorar deja la sin cuerda aliento. vocal. No, bueno, y eso, pasó eso, sí, él sale a desmentir en un tuit, a decir, y bueno, eso fue un poco el revuelo que se armó. Vale, y el miedo en el de que de repente un gigante como Gran Hermano te demande por, No, y por porque- insinuar que hay fraude, porque en realidad un poco sería eso.
podría pasar o no pensaste en ese riesgo? No, porque no violaba para mí ningún... es que no violaba nada, no era algo ilegal. Es información que en ningún momento yo dije, el ganador es este, y tampoco eso es ilegal. Si Claro, vos te ¿vos cómo enterás, lo te enterás. dijiste? Yo no dije eso, yo leí otra cosa, que era la bajada de línea, que después pase o no pase, y Andrea del Boca tenga algún acuerdo, después la gente lo puede echar. Obviamente que Gran Hermano va timoneando para donde quiere. Lo también. tiraste como información y terminaste dándole el blanco, indudablemente. Sí, bueno, también Porque es, saltaron todos. también es pero casualidad. saltaron también es todos. casualidad. Dale, saltaron todos. Tenés información. Si has crecido como has crecido dentro del Casualidad, espectáculo... Igual hay el que ver qué periodismo- pasa. Yo creo que va a darse esa serie. Se va a dar. Igual hay que Se ver qué va a pasa. dar. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver cómo se timonea, ¿entendés? Bien. Que fue lo que también dije en ese momento. Ahora veremos qué pasa. Pero bueno, ¿qué pasa? Andrea 2 veces sale y lo dice adentro de la casa. Entonces, eso fue lo que revitalizó todo y valorizó lo que se había contado. Y te hago una pregunta que obviamente esto es inchequeable, pero ¿vos crees que podría pasar dentro del juego mediático? Porque a Gran Hermano también le gusta mucho a la productora jugar con él afuera. ¿Y podrías llegar a ser, vos crees que serían tan vivos o no vivos de decir, che, Sí. De dejarlo- Andrea, de dejar- decilo. de Sí. te deslizarlo está a rumorando propósito. tanto que ahora Sí. sabes que lo vas a decir? Sí, creo. De Y deslizarlo vamos a a salir a propósito. Sí, desmentirlo. creo que también eso es probable. Creo que también es probable. Creo que hoy, sobre todo en este Gran Hermano, todo es posible. Por cualquier lado puede haber alguna estrategia de repercusión, Jugar de que mucho. genere De caja de conversación. resonancia. Sí. De hecho, es un Gran Hermano distinto. También ese riesgo que asumió este Gran Hermano le valió las críticas que tiene. Y claro, Al- y claro. También ahí está, por ejemplo, eso de jugar con el afuera, lo reciente que pasó con Laura Ufal, que Santiago del Modo decía, porque vos si fueras una mujer más hegemónica, ya como que tendrías otro prestigio o estarías en otro lugar. Eso lo tirás para que lo comenten en todos los programas de espectáculos. Yo creo que Santiago lo tiró. No, yo ahí creo que lo tiró de verdad, que ¿Sí? piensa eso. Y sí, porque. No, más allá de que lo piense o no lo piense. Sí. Sabés que va a salir, como cuando vos estás hablando en tu programa No, y decís, acá hay un clip. Ahí yo creo que salió. No, sinceramente ¿No? ¿No? creo que lo haya hecho por eso. Creo que salió a bancarla y a decir algo que al medio le incomoda. Y que es, en algún punto, para mí no es alocado. No es que Laura tiene el éxito que tiene, tendría mejor carrera quizás directamente por si fuera hegemónica, como él dijo. Pero le habría ayudado. Pero hay gente que quizás, después tenés que sostenerlo eso. Pero es verdad que la tele, viste, con esto de la imagen o con esto de ciertas cosas, nunca falta un producto que da bien en cámara. Bueno, eso no está mal. El problema está en que elijas a la gente solamente por eso o que menoscabes a alguien porque no te llenan los ojos en cuanto a lo que vos querés o la expectativa que tenés. Eso está mal. Y yo creo que eso sucede. Sucede en la tele y sucede en Obvio. todo ¿Qué lo... pensás ya que estamos hablando de Del Moro? Salió la semana pasada una crítica dura que hizo contra Laura Ufal por su físico o algo así, que le cayeron No. todos. De eso es esto estábamos, lo que estamos eso estábamos hablando. Ah, bueno. Es como el noticiero cuando pasa. No, estaba pensando que pensé que me decías de alguien de adentro de la casa que había. Ah, no. Eso que decía ella, lo de Del Moro. No, justamente eso. Creo que pasa y creo que... Lo que sucedió es esto, que Del Moro le dijo a Laura Ufal, bueno, lo dijo en general, si Laura fuera una mujer más hegemónica, algo así, ¿no? Perdón, no cito textualmente, como que tendría más, no sé si más prestigio, carrera. pero tendría más carrera. Algunos se lo tomaron a mal a eso. Como diciendo, Sí, algunos que no son Laura Ufal. claro, Eso no, eso lo como mejor de diciendo, todo. la está exponiendo. Yo no comparto No. eso. Yo creo que no la está exponiendo. Entiendo que se habla de Laura, pero si vos querés desviar la conversación o la podés plantear conceptualmente, decís, bueno, saquemos a Laura, hablemos de esto. Claro. Pero si vos hablas de Laura, Ponemos a Laura. sí, eso pienso yo. Igualmente me parece que lo habrán charlado antes, sabrían perfectamente que lo podría comentar y Laura es bastante defensora justamente de eso, de Claro. la hegemonía, de la no hegemonía, que no esté por encima de todo lo demás, del Y- Sí. y ya- feminismo. Y ya que estamos con tu carrera, me gustaría entrar en un video que tenemos preparado para que veas, Sí. de alguien que salió a pegarle, que también es colega nuestro, que hemos compartido muchas veces guardias en la calle y que está trabajando en La Nación Más, que salió a pegarle, no puntualmente a Ale Castelo, pero sí al lugar donde laburan ustedes, al streaming donde laburan Sí. ustedes. ¿Lo Eh. tenemos al video, chicos, para verlo? De Robertito Funes Ugarte, un colega Robertito, de la sí. calle. Robertito. ¿Lo ¿No habías ¿escuchaste el caído video? en quién era? Algo vi, pero ponelo. A ver, ponelo, ¿lo vamos a tenemos, escuchar. chicos, para verlo? A ver, aguantamos un cachito. Sí, obvio. Mientras te tomas el mate, Sí. para bajar los goles y la hamburguesa, que es un golazo también. Golazo. Como no le habían nombrado a Laura Ufal, me quedé pensando, digo, ¿estarán hablando de Laura Ufal? Por eso volví a repreguntar sobre lo mismo. Yo quería
que nombres a Laura para cortar el clip después. De De hecho, vuelvo a veces sobre lo mismo a propósito. Está muy bien. Escuchá, vos, Maga, ¿qué? ¿Cómo? Muy linda viniste. Te pusiste un top, ¿vale? ¿Qué tenés? ¿Un corset? ¿Qué tenés puesto? Ay, espera que trago. Justo la agarró comiendo. Bueno, Esto es como la mesa de Mirta Legrand, Sí. la agarran comiendo y mirá. un poquito menos fino que la Yo no mesa de puedo Mirta, comer. pero bueno. ¿Tenemos el video, chicos, para verlo? ¿Sí? Bueno, esperamos un segundo mientras toma... ¿Cuánto tiene ahí de capacidad ese termo? ¿1 litro? Creo que un litro ¿Andás y con ese moneda. termo para todos lados? Andamos por todos lados, sí. Sí, es cábala también. Mira, y se trajo la pool. Me armo un buen mate. Es que siempre ando con armo un buen mate con Ahí va. unos yuyitos, con un poquito de boldo. ¿En el partido Oh, qué tomaste rico. mate, no? ¿Durante el partido? ¿O Tomé tomaste otra tomé cosa? mate. Ah, Mate. es con... O sea, Con tiene otras brebajes cosas mágicos. aparte de yerba. Claro. ¿Cómo? ¿Tiene otras Sí, cosas aparte sí, de otras yerba? cosas. Ay, ¿puedo probar? Yo nunca Los probé. argentinos le metimos... Pará, ahora querés mate también. Los argentinos Mate, le papa metimos- frita. Igual antes de entrar al aire, se tropezó un poco ahí, cayó y se desarmó un poco, Mirá. pero zafa. Pero bueno, tiene como un sabor Vos diferente. que no sos argentina, nosotros los argentinos le ponemos brebajes mágicos para pasar de fase y llegar a... Claro. a Ah, donde sí. tenemos- Cáscara de No, ¿en naranja. serio? Cáscara Sí, de naranja, todo. y además cuando tenemos por ahí algún desafío con alguna chica que conocemos y eso, tomamos un mate con brebaje para ir al Ahí va. desafío. Ahí tenemos el video. Ay, qué con guay, voy Robertito a que hemos hacerlo. compartido cuántas guardias en la calle. Yo me he peleado, he estado... El otro día estuve Qué rico. en un bueno, recital con ¿Viste? Ay, que como Robertito. mentolado un poco. Es afrodisíaco, Bueno, gallega. vamos a ver el video. Dale. ¿Te parece? Mientras toma el mate la gallega para bajar la hamburguesa. Dale. Vamos, dale. Pero más que hatearnos constantemente. Obviamente hay gente asquerosa que hace como 2-3 años que me viene dando hasta que le puse un freno por mi cuenta de Instagram a un impresentable que además es mala suerte, es mufa, no lo voy a nombrar porque es mufa. Me empezó a bardear y yo le respondí que Eso se callase la boca. ahí Lo que habla de pasa es que Nacho empiezan a Rodríguez. tirar. Recién comenzamos, muchachos, tan pendientes están de lo que hacemos habla nosotros. Y uno no de solamente perfil y fue después ese tiene lumpen, nosotros. que además es yete mala suerte, uno que tiene anteojos y toda la boca deforme, que se ¿Qué dedica, pasó no ahí? sé si a hacer Se fue al espectáculos o maldades. Y después de repente de un periodista publicando una nota asquerosa en la revista Noticias hablando, primero el título inmundo. Si le quieres bajar el precio diciendo Está que es la como mujer loco. de o la novia de o la Tiene hermana de, razón. hay que dar Está cuenta que enojado. sos un misógino, el que la escribió. Tiene tan pocas pelotas el que la escribió que no la firmó. El ladero del modelito, el olfa del presidente. Después, en un streaming que se llama Tax. ¿Es Tax o Jotax? Ah, sí. Que hablan de mí. Jotax, Unos no. eternos segundones que lo van a usar mañana, así que seguramente les viene bien. Y fíjense en su gerente, que ha hecho casting sábanas toda una vida. Fíjense dentro de su casa cómo tienen los No lo trapos vamos a sucios. nombrar. No sé quién habló, Déjenme porque no echar porque voy a nombró a empezar a nadie. hablar. Y si no les No, no gusta, se no me sabe. miren. Cambiá Vos de tenés que canal nombrar. y dejar de Tiró romper la indirectas. pelota. Y si lo- Si tenés la información tenés que nombrarla. Sí, sí. Robertito Igual se no sé qué tiene que ver. Robertito se caracteriza por tirar mucha información muy cargada, pero después afloja y cuando le dice, che, pero decir los nombres, no, mejor me los guardo para mí. No, tenés que jugar con todas las cartas. ¿no? Yo entiendo que él arrancó el programa y se calentó por la crítica que le hicieron. Nosotros en realidad, a ver, analizamos el debut y eso, dijimos un par de cosas, pero no lo matamos. No lo Se matamos. A ver, Se quedó dormido. desvelaron tema consulado, que a mí me pareció muy gracioso. Ah, lo del consulado es No, el no, consulado- Yo creo que claro eso que tuvo no un sabemos poco de si se quedó repercusión. dormido o si se fue un turno. Jodimos un poco con eso. No le daba los tiempos, ¿no? Claro, Posato dijo, che, acá estoy viendo que el turno. Bueno, creo que tiene el enojo mal ubicado igual. El Posato te sigue hasta abajo de El la cama. Posato es un sabueso, olvidate, te investiga todo. Te investiga Pero todo. él se enojó. Para mí, lo entiendo. Está debutando, creo que lo otro con Nacho. Yo lo he dicho también. Vos trabajás con Nacho, creo, ¿no? ¿Vos trabajás Trabajé con Nacho, yo no Ah, trabajo, pero no por Yo laburé- Nacho. Yo con Nacho trabajé muy bien, la verdad. Ok. Yo laburé con Cecilia en la calle. Pero- Y él Gigante. sube las cosas y yo dije, yo no comparto, no hago ese tipo de cosas, no subo los ratings cuando... y entonces él ya vino acumulando y está bien, cada uno tiene su estilo. Igual vos tenés una forma de preguntar muy parecida a la de Santiago Esposato. Son ácidos los dos, van al hueso los dos. Y... Pero con una sonrisa. No, Esposato te hace calentar y no se te ríe ni a palo. Claro, es bravo. Este se te ríe, es que cuando ve que el otro se está enojando, te tira la sonrisita para que vos aflojes. Santiago van y Sí, al hueso, sí. Santi No tiene. le importa Bueno, eso nada. también lo llevó re bien en Lama ahí a hacer lindos móviles con Yo Ángel y lo quiero demás. mucho, Santi. Sí. Y aparte somos hinchas independientes, estuvo en el programa el año pasado 2 veces. Sí, ¿Vos sí. también? Sí, claro, sí. No sos debutante de La Noche Está Empañada. No, ya ¿Eh? estuvimos. Bueno, y tenemos otro tema para preguntarle sobre el juicio que le está iniciando, que le va a iniciar. ¿qué pasó? Flor ¿A mí? Peña. No, Ah. a vos no. Por 700 millones a vos. Flor Peña te va a iniciar, a Nico Quiato. A Nico Quiato le va a iniciar, o por lo menos a Luzu, se habla entre 200 y 750 millones
¿Cuál es la verdad? ¿Tenés algo sobre ese tema? Pará, traga tranquilo. ¿Vos tenés algo sobre ese tema? Ay, ¿Vale? perdón, chicos, que me estaba hablando mi jefe. apa. Me fui, perdón. ¿Quién es tu jefe? Y eso, contá. Tiene muchos Quiero jefes, saber me quién parece. es. ¿Cuántos jefes No tenés? era por privado, ¿eh? Pero No era pará, por ¿de qué privado, lo jefe dejo estamos hablando? claro. ¿De qué jefe estamos hablando? Ay, no. No, basta. Mi jefe más importante. ¿El polaco? ¿El polaco te está escribiendo? ¿Quién? ¿Mauricio Martínez? ¿Otro de los dueños de Inc? No. Sí, ¿Mauricio? sí. No. ¿Gastón? Gastón, ¿Cuántos pero está jefes escrito por un tenés, grupo. Gallega? ¿Qué quería Gastón? ¿Qué quería Gastón? Estamos haciendo el programa, hermano. Estamos con Ale Castelo, No sé, que porque eso no es está audio. tratando de bajar la hamburguesa. Ahí del lo bajé, partido. Y bueno, y que en un ratito entra el pastor. Mirá, Tenemos al pastor amigo, Milad Soleimani. ¿Lo conocés? Yo quiero que vos hables con el pastor. Bueno, ¿Lo ahora lo voy a... conocés? No lo conozco, no. Te lo vamos a presentar, Eres amigo del el Narigón. pastor de la escaloneta. Es barra brava, todo bueno. el pastor. Escuchame, Sí, no sí. es barra brava. No es barra es simpatizante de brava. Él lo ve Argentina. desde la suite. Y organiza, siempre que va a la platea o al palco, es amigo de los jugadores de la selección, estuvo festejando el trofeo de la Copa América dentro del estadio, filmando a los Mirá qué jugadores, grande. es amigo del padre Messi, de hecho tiene un club en el cual hacen un streaming y juegan al fútbol, todo, Buenísimo. y a todos los famosos que van de Argentina a Miami los recibe siempre la Matías Salé, al polaco, a todo. Y los lleva de tour, los lleva a ver un partido de la NBA, los lleva a ver a la selección, lo acercan a ver un partido de Miami en Florida. Claro. Y la verdad que es un tipazo. Lo trajimos a la Casa de la Noche Está en Pañales, en 2 Reyes Stream, por Inc. Y hoy nos sale para todos los programas y la verdad que la está rompiendo. Y además maneja lo que es la hinchada de la selección argentina y de Miami. Claro. Maneja, está Crack, ahí, está ahí. crack. Está ahí, Claro, metido en todo. protagonista. Bomba, ahí con las previas, todo. Claro. Buenísimo. Y la verdad que nos facilita un montón de cosas. Seguramente Gastón debe haber hablado para sacarlo al aire en vivo. Pero tenemos otro tema antes de que salga el pastor para preguntarle. Aprovechemos a castigarlo porque este 45 se va porque tiene un compromiso. Sí, tiene. tengo, sí. ¿Sigue de novio? Sí. Sí, tiene que ir a ver a su novia, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, otro tema que tuvimos por ahí que fue muy comentado, que se sigue dando vueltas, tema Flor Peña. Daños y prejuicios. Bueno, Burlato ya denuncia. dijo, confirmó que sí, Sí. que hay un reclamo, que es así. Pero Barbie dijo que se quedó corto el marido. Sí. Exacto. ¿Y qué puede decir uno? A ver, no sé. Yo creo que Nico cuidó su negocio, que está bien eso, es válido eso, y que también cuidó su relación personal quizás con la selección, con Messi sobre todo. Y yo entendí en ese momento la decisión. Después, pasadas las horas, entiendo el reclamo de Flor, obviamente. Pero me parece que uno tiene que cuidar su propio nicho. Y Nico es el dueño. También es verdad que alrededor de esa noticia pasó que en la tele por ahí le salieron a pegarle. Explotó por todo el mundo. Claro. Salieron a pegarle. Pero Yo previamente creo, de que le si vos querés algo pegaran- picante, Sí, creo que pasa en el medio un poco lo siguiente. a ver. Nico no necesita de ningún canal de televisión. Y eso al poder le molesta. Le molesta, decís vos. Le El- salieron a pegar todo. Al poder, cuando ve que alguien se sale de su cosa y dice, che, pero este no contesta los mensajes, vamos con todo. Igual yo Aprovechemos esto. Escuchame. la cagada estuvo. Sí. Claramente. A ver si habla, ¿no? Él tomó la decisión. Si él no la echaba, quizá mucha gente después salía a decir, che, qué bien Nico. Pero en ese momento, si no la echaba, no digo que esté bien, ¿eh? Yo creo que podía haberse resuelto de otra ¿Y manera. qué le faltó a Flor Peña a nosotros que estamos en los medios y somos realmente periodistas y venimos laburando hace tiempo? Yo, por ejemplo, tuve que dar la noticia, le contaba a los chicos al aire la otra vez, el día que se murió Sandro. ¿Y sabés lo que hice? Me metí adentro del sanatorio y me hice pasar por un sobrino de Sandro, de Roberto Sánchez. Me dejaron pasar y me metí hasta el lado de la habitación y hablé con la mujer de Sandro y ahí cuando la vi llorando me di cuenta que había muerto. Y lo tuve que No, decir al aire. Por supuesto que fue una cadena de errores, sin duda. Lo que yo digo es que si él no tomaba esa decisión, también lo iban a criticar. Con esto no digo que esa era la razón. Creo que ¿cómo- hizo lo que sentía. Pero vos como periodista, Sí. ¿cómo haces para dar una Yo noticia al aire? a mí no me interesa, eso es muy particular de cada uno. Por Flor te lo digo. Sí, puntualmente. yo estoy alejado de más. A mí, de verdad te digo, el tema de salud y el tema de. Prefiero no darlo. No darlo directamente. ¿Viste que dice alguien, he escuchado por ahí dice mejor llegar último? Sí. De verdad te lo digo, no me interesa. No crees. No me interesa. Me han escrito alguna vez por alguien una persona muy famosa que, no sé, estaba internada, me dijo, che, le dije, no me interesa, no hago eso y no, ¿entendés? Buenísimo. Es No me jugársela interesa. mucho. Pero a mí no me interesa, hay miles de quilombo para Sí, son hablar. posturas, son Hay posturas. miles de quilombo para hablar. Después si la noticia te llega así porque tal O te cosa, desborda. hay que ver el contexto Claro. y analizar el contexto y Y si analizar. hay trama política, Y si hay- también decís, prefiero no política. tocar, claro.
Porque en lo político suele estar implicado a veces como que ya te da un poco de miedo, ¿viste? Decís, ay, ¿por dónde me pueden venir? Y hay gente, claro. Hay sí, poder. A mí me gusta la actualidad, lo que pasa en el país, todo eso. Pero no, cosas sí. de por atrás, tipo Y ahí capaz tramas que- de Jessica no, Sirio. Ahí capaz que se la paso a... Si hay algo de política, se la paso a un colega de política. Che, mira, Claro. me llegó esto. A mí Fíjate, me pasaste investigalo. algo de una persona que estaba pasando un momento crítico. ¿Sí? Sí, que me llamaron por teléfono. Ah, sí, Sí. sí. En su momento sí. Sí. Bueno, pero eso era más alguien que necesitaba, algo, claro. sí, O solidario. a veces te ves causa de, viste, para Hay causas que noticieros. queman, a mí me pasan carpetas O para- que queman. Ah, ¿sí? Sí, te juro. Mirá. Yo a veces, como no estoy haciendo periodismo de investigación, trato de pasarlo y hacer un pasamano y se lo paso a los que hacen investigación para que chequeen ellos. Claro, eso. O a los productores de los noticieros, claro. Sí. Sí, qué sé yo, ahí. cada Escúchame, uno. antes que nada, se me fueron los chicos de la barra, pero a ver, Danilo, si lo podés llamar a Danilo. Escuchá, quiero que elijas, ¿qué gorra te vas a llevar cuando Y termines me acá llevo la tu negra parte? hoy. Sí, me la llevo negra es tuya. Ya llevé la otra y me llevo Espectacular. la negra acá. Mirá. Bueno, buenísimo. Espectacular. Escuchame, creo que tenemos un regalo para darle a nuestro amigo Ale Castelo, ¿no es cierto? Sí. Los chicos de Volá, que hoy Martín no vino, pero que le queremos agradecer, las mejores gafas del país, que no solo nos hacen ver la realidad de otra manera, sino que nos hacen ver a la selección argentina de una manera más tranquila. Poder tolerarle y poder soportarlo. Vos te ponés esos lentes y no sufrís como sufrimos en el día de hoy nosotros. Ah, mirá. Danilo. De bola anteojos. Acá vengo en lugar de serio? Martín hoy. Sí, son para vos, Ale. Además, Abrilos hace- ahí. guarda, no les habrás dado los lentes de mujer, ¿no? No, esperemos que no. No, Oh, mirá que salieron solos, mirá, volaron. Espectacular, papá. Préntelos. A ver. Los lentes de Volá, Martín de Volá. Ahí está, mirá. ¿Cómo van? Mirá qué facha. Dale, viene todo. Parezco Beto Me Casella encanta. con los lentes. Me gusta. Te quedan bueno, ¿no? Esos son bolicheros. Bolicheros. Sí, Me son bolicheros. encanta, nunca. Esos son Ay, para son muy cuando buenos. empieza a salir el sol que tenés Me que salir de la encanta, noche. me encanta. Pones ese y tenés otro color, tu vida es otro color, Me Martín encanta, de me Volá, los lentes de Volá son los mejores y además se está metiendo a partir de la noche, está en pañales y de todos los streaming, Sí. se está metiendo en todos los programas. está en Lo todos tenés que haber visto en todos lados, en Pasión de Sábado, en todos lados. No, pero se ve lindo, me ¿Viste gusta. lo que es? Se ve lindo. Y ¿sabés qué? Traemos suerte, porque el éxito empezó acá, lo tocamos y Mirá. Volá, voló. Se expandió, voló Bueno, por todos lados. aparte Ahora no tengo voló. Esta Lobo. es nuestra mascota. Qué grande. Ahora van a venir las gafas para la mascota en el Muy próximo buena programa, camiseta. así que mirá. Nos trae suerte la cábala, es la cábala. Freddy, ¿y esas gafas que tenés puestas, de dónde son? De Volá, mirá ¿Ese lo que micrófono es de acá del programa o es tuyo? No, este es mío porque ahora Bueno, vienen, entonces habla los micrófonos. vienen invitados, ahora van más invitados, vienen músicos, vienen los charros ahí de todo. Esta noche están pañales. Sí, Los charros. Es que ahora Me como haces encantan los tranquilito. Ah, sí, bueno, se van a cruzar acá. Si El te otro- querés quedar, pero te tenés que ir. Me tengo que ir. El pero otro me día encanta- Vas a volver, ¿no? Vas a volver. El otro día, Sí, obvio, sí. el otro día estuvo la nueva luna. Mirá qué bien. Sí. Estuvo, bueno, ayer en otro programa estuvo Dalila. Qué grosa. Se viene Dalila. Me bajaron a Dalila. ¿A Sí. dónde está Ariel? Ariel. Está afuera. Y Ahí con- lo vi Está al con los chicos afuera, está con los representante. chicos afuera. Si está mirando el programa, Ariel. No grites. Ayer la vi a Dalila en vivo, casi me muero. La iba a traer para mi programa. Va a quedar sorda. Bajaron- bajaron los Se va a dejar sorda ya. No, por los chicos, yo ya estoy re sorda. Pero, y bueno, y Matías Gómez, que es el hijo de Dalila, vino acá. A él lo tienen que llevar a tu programa. No sabes lo que canta ese chico. El hijo de Es más Dalila. timidón. Más timidón. Es más timidón. Ok, Pero vamos no sabes a lo ver. que canta. Canta como un flamenquito, no sé, una cosa muy linda. Hermoso. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Che, Así que bueno. hablando de tu programa, yo te quiero preguntar también, ahora que ya te tenés que ir, ¿cómo te estás sintiendo de cómodo No, pero- en el stream? Todavía no lo vamos a soltar, ¿eh? ¿Eh? Todavía Pero, no lo vamos a soltar. bueno, yo por las dudas me adelanto. ¿Cómo te estás sintiendo No, en el bien. stream? Yo te veo Falta en tu una pregunta salsa. más. Sí, ¿No? Es como estamos- estar ahí en un escritorio re chill, y como que lo dominan entre los tres espectacular. Re contento estamos, la verdad. Se armó un lindo equipo, fluye bien y la verdad que se labura divertido, nos divertimos. Yo disfruto, me voy a la mañana siempre y voy contento a hacerlo. Y después trabajamos para tener otra agenda propia y sobre todo nos divertimos, con información, con opinión, con esto, con lo otro, nos divertimos. Y la picanteamos también. Y la picantea. Sí, obvio, sí, pero bien. Ya tienen buena conexión entre los tres, se entienden. No, desde un principio, si no, no hubiéramos seguido. Claro. Es así. Santi Esposato se incorporó este año y fue una incorporación espectacular, re bien, porque es re picante, tiene buena data. La chica también, ¿eh? Y con Barbie Está estamos genial. desde el año pasado también. Y repartimos. Barbie se encarga de algunas cosas, Santi trae la información que trae, yo me encargo un poco del contenido en general. Y El programa lo- la línea editorial la termino definiendo yo puntualmente, pero eso no quiere decir que lo que cada uno quiera decir ahí lo dice. O sea, a ver, Barbie arma todos los días, como se encarga así de esa dinámica de armar la rutina,
de ver el contenido. Y si hay algo que yo quiera sumar, voy sumando. Si hay algo que quiera cambiar, lo vamos cambiando. Pero va así. Escuchame, mandale un saludo a Gastón Reyes, uno de los dueños del streaming que Sí. te conoce, que laburaba con nosotros en una época, Sí, sí. que te está viendo y te... Le mando un quería saludo a saludar. Te mando Gastón. un saludo, Un Gastón. abrazo grande. Un abrazo grande a Ale Gastón, Castelo, te obvio. mando un saludo grande. Y ¿Cuál es bueno, mi cámara? ¿Esa es mi cámara? Ah, sí, esta es mi cámara. Ahí veo, miro y estoy mirando. Mira, te están bolchando todas. Todas son Todas no, las conchas. pero miro a esta y ahí miro a Gastón. Abrazo grande, Gastón. Ahí está. Fenómeno. Y yo quiero que le contestes bien a Robertito Funes por ese dicho que al final vos decís que no dijo nada, pero que se refirió a Chotax y al gerente de no, Chat, no sé cómo. él está enojado con gente de arriba y no sé por qué habla. Él puede contestarnos a nosotros, pero le pega a los que están arriba. No sé por qué. No entiendo su lógica. No entiendo su lógica. Él es como que vos digas algo y yo le pega a tu jefe. No sé si él cree que Que con es una eso te... bajada de línea. Claro, y bueno, ahí la pifia. No va a pasar eso. Y si pasa, me voy de donde estoy, digamos, directamente. Porque la verdad que una de las cosas lindas que hay en Jotax y en el streaming que hacemos ya fue todo. Hablamos de todo, pero no pegamos abajo el cinturón. Hablamos de todo en un lugar de análisis ¿Alguna vez te televisivo, de bajaron línea, competencia. Pegarle al jefe. No. Por eso, yo te juro, eso es lo que más me gusta. Laboramos con nadie te dice nada. libertad absoluta, nadie nos dice, che, viste que la tele por ahí a veces tiene esas cosas que, viste, bueno, para que no se ofenda. A veces hay más papistas que el papa en el medio, ¿no? Que cuidan mucho una figura, pero cuando la figura se manda un moco, cuando tiene que opinar, opina fuerte. Cuando se manda un moco, bueno, yo no estoy de acuerdo Te con tengo eso. que felicitar por algo, porque diste un gran paso en tu carrera también y estás laburando en Intrusos. Estamos haciendo notas para intrusos, sí. Sí, bueno. Sí, yo estaba, es que yo me fui de lo de Flor con Jotax, terminé ahí y después, bueno, ya tenía que ver cómo definía eso y ahí me dijeron, che, mira, la idea es, si querés sumarte a intrusos, hacer notas, negociamos ahí bien, algo Cuando que podía terminaste en a la cerrarme tarde, bien. ¿no? ¿Eh? Cuando terminaste No. en a la tarde. O antes. Cuando, La yo en la profesional. tarde lo mío fue como cubrir el verano Ok. hasta ir definiendo. Yo no me siento haber sido parte de la tarde, no lo fui. Ok. Estuve paneleando, sí, de los profesionales de siempre, con Jotax. Hasta que Jotax se va de ahí y sigue produciendo Canal 9. Y bueno, en el medio sí, obviamente, me sirvió estar en a la tarde porque aprendí mucho ahí, gente labura muy bien, que produce muy bien y grandes Y panelistas. aparte y- teníamos la oficina enfrente del canal y nos juntábamos todas las Totalmente. tardes a hacer En el profesional hacíamos la mesa chica, sí. Más que la mesa chica, hacíamos... ¿Cómo anda el 9? ¿Quilombo en el 9 o está Sí, tranquilo? el quilombo lo hacemos nosotros. No, y hacíamos polémica en el bar ahí. Claro, boludeces hablábamos. Sí. Hablemos sin saber. En la mesa redonda, todo Sí, lo- sí. Ay, qué todo el día nos divertido. juntábamos. Sí, Los divertido. chicos, los camarógrafos, los chicos de espectáculo, todos. Buet. Y hicimos amigos con él. Sí, sí. Escuchame, bueno, tenemos algunas cositas más para preguntarle sobre algún tema en particular, ¿o no? Pero me parece que yo tengo que ir. ¿Qué más le tengo No, que una preguntar? más, Le una preguntamos, más, lo liberamos. le preguntamos Robertito Funes. Bueno, yo tenía por acá para preguntarte qué te parece el fenómeno Ekaterina. Es decir, aprovechar ese golpe de suerte, esa tocada con la varita mágica y decir, vamos con todo, amor, que vengan las marcas y vamos para adelante. Aunque capaz que el contenido haya que ir escribiéndolo en el libro, ¿no? No es que ya esté escrito. Claro. ¿Cómo lo ves? Y creo que está haciendo los pasos de Wanda. También te demuestra eso de que al ser hegemónica le permite más. Eso que hablábamos de Ufal, si por ahí no es tan hegemónica, no sé si le darían tanta bola. Hay que ser sincero. ¿Entendés? En cuanto a hacer, hizo una tapa, esto, cómo cae, viste, todo su estilo, su aspecto. Me parece re canchera, me parece que tiene claro, me parece que todo se contó de manera exagerada. Solo para ella misma lo reconoce, para ganar terreno. Y está muy bien, a mí no me parece mal. Pero es Sarasa. Para mí todo lo que se habló Y es sí, Sarasa. es que no Creo hay que más. ella al trabajar en Tequila lo que pudo haber hecho es acercarse en el baño, mirar, cruzó la mirada con Icardi, se sonrió, capaz que él sonrió y es eso todo. ¿Vos decís que Icardi O sea, no le fue a decís que hablar? lo del- lo del ¿Vos decís pico que fue Icardi mentira? no le fue a hablar? Para mí no. Y que le mandó un mensaje por Para WhatsApp. mí tampoco eso es cierto. ¿Qué crees? Te digo la verdad, si después es cierto está bien, para mí es todo... Pero vos no crees que si no fuera nada cierto el intento del pico, capaz un beso acá, capaz que no fue un pico, fue más Para mí no, medio acá. para mí no. Pero si no hubiera sido cierto, ¿no crees que habría salido la China? Suelen salir ellos. Lo que pasa es que ¿cómo explicás que la China y él estuvieron en Tequila antes de ayer y ella fue y le dijeron que ella no entre? ¿Para qué hace la China con Icardi en Tequila si pasó eso? Si realmente pasó eso, Igual a la no, China- no salís a con la China Icardi. le- a la Salvo China- que vos digas, la Escuchame, China quiere mostrar que pero está todo bien, escuchame, pero no sé. La China enfrentó a Wanda Nara y no aflojó. No, No eso le está contestó. claro. Claro, ella O sea, contesta va a para marcar desmentir territorio, es muchas como el veces. que Sí, se pelea. pero quizá no le quiere dar entidad también. A veces vos imagínate, la China ve a esta chica y quizá la ve como una... dice, uy, la piba es fachera, qué sé yo, no le voy a dar entidad. Voy a dejar que hablen.
Yo, por eso te digo, no tengo la prueba fehaciente. Yo creo que todo es casi un invento el 80%. Vos decís. Yo creo Por que sí. timing periodístico. No sé si timing, sensación, porque cuando vos hay algo, tienen que aparecer otras cosas más reales, Cuando vos decís, pasó esto, no, me quiso tirar el pelo, que no lo decía así, pero das a entender, y después negás, ya empezás a falaciar. Claro. Y la verdad, chicos, me parece todo un invento. ¿Y qué te parece que la prensa también haya entrado La, ya a la met- a tele va a meterse? jugar su propio negocio. Si es rating, no importa si es verdad o si es mentira. Pero con tan poco. Sí, vive pasando. A ver, vivimos una era donde todo el tiempo hay que estar corrigiendo, se desmiente, se dice a media. Acá juegan los medios, los abogados, las abogadas y Wanda. ¿Wanda es representante en serio Y- de la chica o no? ¿Viste que decía? Aparentemente está en la agencia, no sé si la metió en esa supuesta agencia que tiene. Pero acá hay que entender Influencer. que todos juegan sus roles. Todos juegan. Para mí que él le haya pagado la cuota alimentaria ahora no es casualidad. Hay algo un trasfondo jugando que por hizo que él haga eso. Ya nos vamos a enterar qué. Quizás sea la crisis con la China, una especie de crisis, y se haya dado cuenta, digo, estoy solo en el mundo, no tengo más que mis hijas, y eso te mueve, te moviliza, y decís, soluciono esto. Anda a saber qué es. Quizás lo económico, quizás ahora como que está libre y va a tener que negociar y no va a ganar la mitad o menos de la mitad. Todo eso. Pero, ¿por qué recién ahora? Es raro. ¿Por qué va a pagar la cuota alimentaria él después de que Wanda dijo que no quería a los turcos? ¿Entendés lo que te digo? Hay algo que quizás, no todos vamos a saberlo, pero algo debe haber. Ale, bueno, quiero que nos des tu punto de vista con respecto a este nuevo lugar, a este nuevo estadio que tenemos acá en La Noche Está en Pañales, en Dos Reyes Stream por Inc. Que nos des tu parecer, tu punto de vista, porque ya te vamos a ir liberando, ya te zamarreamos un poco como con el lobo, con la boca del lobo. El lobo anda por ahí. Venía a saludarlo a nuestro querido Ale Castelo antes que se vaya y darle un beso. Pero antes le diste unos mensajes y mientras tanto Ale va a pensar a ver qué nos da como devolución de este nuevo programa y esta nueva faceta acá De en una. pleno Palermo. Re. Mirá qué lindo, nos dice, la energía que le pone Richard Briotini y todo el equipo es contagiosa, imposible no quedarse atrás. Bueno, gracias. Grande, chicos. Richard, tu fan. Y eso que ando medio bajoneado, pero ya vamos a levantar vuelo de vuelta. ¿Por qué estás bajoneado? No importa, no vamos importa. para arriba. Están pañales ahí, ya. Más arriba nos decían Argentina en busca de la cuarta. Muy bien programa, chicos. Qué genios. La noche está en pañales, genios totales. Ay, por ahí arriba me parecía que le habían puesto algo, pero bueno, ya lo perdí. Se nota que hay mucho laburo detrás, todo fluye. Me encanta que últimamente nos ponen esas cosas. Gallega, sos una Y genia. arriba, ¿Hay sí, alguien de Miami que es nos que ve estaban siempre? poniendo... Yo creo que Comunidad Cristiana que escribió más arriba decía saludos desde Miami. Yo creo que puede ser alguien relacionado con el pastor. Yo creo ¿eh? que es algo de la iglesia del pastor que nos manda a seguirnos a nosotros para tener un vuelo internacional. Yo creo que alguien... Es algo del pastor tiene que ser, porque nos puso, qué lindo verlo siempre. El pastor, bueno, quien te contamos Sí. antes. No lo es tenemos para espectacular. sacarlo al aire, Él chico, conoce ¿no? la escaloneta. No lo tenemos, ¿no? Juan. En 5. Cinco en el pastor. ¿Lo querés ver o te tenés que ir, Ale? No, en serio, ¿Eh? en serio. ¿Lo tenés que ¿Qué ver? hora es? Cinco No, minutos. ¿es ya? ¿5 minutos? 5 Sí, me quedo 5 ¿Te minutos quedás? más, me quedo, sí. ¿Te quedás? Y ¿Qué me- te parece que te vinieron a hacer competencia con la del 86 acá? No hay problema. El Lobo. Ah. ¿Qué camiseta, Lobo? ¿Qué camiseta? Muy bueno, muy ¡Qué bueno. grande el Lobo, che! Lobo, El Lobo es la mascota del programa que le hemos dado a llamar Lobo. Lobo Ludo. No. Lobo campeón, papá. El Lobo de la noche, papá. El Lobo de la noche. Y aquella es la de Freddy Krueger. Freddy Krueger. Ahora saca las manos. Soy el terror de la noche. El terror de la noche. Escuchame, bueno, ¿qué pensás del programa? A ver. Me encanta, che. La verdad que hay una energía acá tremenda. Me gusta cómo armaron todo. Hay para tomar, hay para comer. Te Veo... llevas regalos. Te llevas regalos. No, pero digo, más allá de eso, me gusta que a la noche haya un espacio donde se puedan... uno se pueda entretener, hablar, divertirse, charlar, entrevistar. Está buenísimo. Y sacar de- Me gusta. Y quizá- me gusta que está más cerca ahora. Sí. Y ahora se prende el boliche en un ratito, empiezan la música, vienen a tocar, vienen Hacemos a sorteo cantar. con la gente. Sobre todo... A la- veces está lleno esto de gente. Sobre todo la compañía, porque la gente que está ahí, que los está elogiando a ustedes al programa, se están sintiendo acompañados y a su vez están acompañando a ustedes, ¿no? Claro, es el público. tal cual. Eso es lo más lindo de todo, el ida y vuelta. Sí, y encima esta hora es muy difícil, ¿eh? A mí lo que me pero eso sorprende fue un programa para, es que me para ve... previar. Sí, no, digo que me sorprende que ve gente de Olavarría que yo ni siquiera pensé que me estaban viendo. El otro día hablé con mi abogado y me dice, te veo siempre con mi hijo y con mi mujer. Mirá. Ay, Te lo vemos amo. siempre... No lo puedo creer.
El Me abogado extraña que no te hayan llamado para tirarte de la oreja. No, me llamó. ¿Con tu abogado? ¿Por qué? ¿Porque había algún quilombo o está todo bien? Tengo A abogado. cambio cada quilombo. Tengo que ir a visitarlo porque tengo a alguien que no me está pagando un alquiler ahí Epa. a la barriga hace 2 meses, así que lo voy a ir a ver al abogado. Vamos, a ver los matones, ¿Qué me Richard. recomienda? Llévate al lobo, dale, que te Nada, acompañe. ya no arreglamos más nada las trompadas, ahora todo lo arreglamos Todo abogado. hablando o con un llamado por teléfono. Está muy bien. Esa. ¿Alguna vez te, alguna ¡Le vez mandamos te- lobo! Se llama mi abogado, le dice, ¿no? Richard, ¿alguna vez te peleaste haciendo un móvil que haya llegado a picantearse mucho? Y vos Alguna también. anécdota creo que te conté ahí en nuestro... ¿Sí? Y tuve alguna, sí. ¿Te agarraste a ñapi, a piña, No, posta? a piña sí, con... Ay, Dios, ¿con quién? Ah, Con compañero de laburo me agarré a piña. ¿en serio? Sí. ¿Con quién? Con un camarógrafo. ¿Compañero, con cámara tuyo? Sí, pero éramos muy amigos y terminamos siendo muy amigos. Él ya no está más en el laburo, Ah, pero porque agarró un retiro voluntario o lo fueron con un retiro voluntario. Sí. Pero me pegó con la puerta de la camioneta acá en la cabeza y se me Cinco. puso en guardia. Y cuando se me puso en guardia, lo liquidaste. Madre Lo mía, fajaste. cuando decís la confianza sobrepasa los límites, ¿no? Sí. La ¿Pero confianza da por qué asco. se enojó? yo en la barriera era un muchacho de muy pocas pulgas. Y solíamos, viste, ganarnos el terreno, éramos medio paisanitos, medio Sí. de revolear las boleadoras, viste. Y ahí en el interior donde venís vos también. Sí, Corrientes, sí, Nosotros ahí agarramos. Y en esa época tampoco, viste, andaban con armas, ni con Arco y flecha. cuchillo, ni con navaja, nada. Era todo, si te agarrabas con alguien, tet a tet, cara a cara. Claro. Y a ver Una a los revolcadita y ya Sí, está. debo tener más de... ¿Y vos? No, yo no llegué a tanto. Yo tengo no, más de no 40 llegué. Sí, peleas. discutir y eso, pero nada que sobrepase la... No me pasó. No me pasó. Y con tu mayor Putearme discusión, sí, eso. con Con algo colegas loco. sí, con colegas sí. Eh, Yo con colegas también me he peleado. No a piñas, he Ujú. discutido. Sí, discusión por ahí pudo haber, pero te Todo juro de que... palabra, todo palabra. Te juro que sí, hasta ahí, pero no... Suele ser muy respetuoso, ¿no? No, tampoco es que se dio algo que yo hiciera para que alguien se enoje de Claro. una manera desmedida o que a mí me enojara de una manera desmedida. Tampoco, viste, qué sé yo. No me pasó, no me Pero llegó a entre pasar. mobileros suele estar como ese reclamo a veces o esa vocecita, eso que Competencia, sí. resuena. Pero más allá de la competencia que dicen, che, o te roba la pregunta, o se va para atrás, o no Y sé qué. tenés que... El otro ¿Cómo día- decirlo? A veces tenés que Tenés que tener tratar paz. de primerear si ves que Con hay alguno respeto. que te... Claro, a ver, hay mobileros que vos decís, vos venís, viene él, te pregunta a vos. Te repregunto otra vez. Ya la tercera déjame a mí. No, Claro. la tercera, ¿qué hacemos nosotros en la rueda de prensa? Lo mirás, le clavás la mirada Claro. y nos hacemos... Hay alguno que se engolosina y quiere protagonismo. Sí, Bueno, a ese lo tenés que bajar un ondazo preguntando. preguntando y pisándolo. Claro. Ok. No queda ¿Y otra. quién es el más difícil de tus colegas de ahora? Bueno, ahora tenés a Fede Flower, ¿ya coincidiste mobiliando con Fede Flower? Sí. Lo que pasa es que Fede es relativamente nuevo, él hasta hace ya como... Y bueno, Claro. pero por eso pregunto, de los No, de hay una nueva ahora. generación, claro, de Fede, Rodriguito, Bruno. No veo difícil a ninguno en cuanto a eso. Creo que creo que las veces que me tocó así, No, y de los, preguntamos pero y de nos todos los miramos de- y nos escuchamos, sinceramente. Buenísimo. Tengo que decirlo. ¿Con Santi Rivas Roy? Con Rivarroy, no hemos mirado también y hemos compartido muchas notas y también, la verdad, en ese sentido, Santi tiene esa glándula empática, voy a decirlo así, de en algún momento mirar y no pisarse. Qué lindo. ¿Con Eh, Wale? Con Wally es más hablador. Wally Le es más hablador. gusta. No, pero espera, a mí me ha esperado. Además es alto. A mí me ha ¿Y esperado. con Guati? Yo lo he esperado y hemos Guati es bravo. De bravo. Guati es Guati bravo. es a preguntar, Guati. Guati Vete es una bravo. atrás de otra. Bravo, por ahí. Si está Y verborrágico, eso que sonaste. hace 20 años que labura. Sí, Y ganó sí. Martín Fierro, lo tuvimos acá. Se lo merece igual. Sí. Se lo igual. remerece. Pero después, a Guati tenés que hablar fuerte para que Guati guarda ojo. Sí, porque se le pega, ¿viste? Pregunta Sí, y se sí, le sí, pega, sí, ¿viste? sí. Y además puede ser, a mí me da la sensación, corregime si no es así, que a los que están haciendo la nota quieren a Guati. Entonces como Es que querido. genera Es una que hay cosa que respeto. se roba Y el muchos clima. La años en farándula calle. le tiene respeto porque él es muy respetuoso también. La trayectoria y su también. trayectoria y de hecho ganó muy merecidamente el merecido. Martín Cuando Fierro. estuvo acá en el programa de Daniela que viene... Entonces pasa eso también, ¿no? Que no les ayuda un tanto a los demás que él A siga veces para el adelante. famoso mira, viste, capaz pegó onda con uno, con otro y te mira a vos. A veces Ok. pasa eso. A veces capaz que se chispoteó, por decirlo como decía el chavo, con alguno, entonces no lo mira tanto, entonces te está mirando a vos. Claro, solo Va para... donde se siente cómodo. Pero Ok. eso va cambiando igual.
va cambiando. Lobo querido, a ver, chicos, Fede, ¿cómo viene el tema del pastor? ¿Estamos en línea con el pastor? ¿Cuánto falta? Bueno, bueno, decirle a Gastón si no me escriba. Escuchame una cosa, si no lo libero a Ale para que se vaya y entramos con las chicas. Tranqui, yo voy tranquilo y sigan ustedes con lo que tienen que seguir. Lo que sí me llevo la hamburguesa. Sí, llévate la hamburguesa. Quiero que te lleves todo el ajuar. Sí. El ajuar. Me encanta. La de la tía. Que te lleves todos los regalos, todos los presentes. Obvio, ahora tengo todo. Tenés la gorrita, tenés los lentes, tenés las papas, tenés todo. La hamburguesa de 40-90. Hermoso. Y andá fuera de juego, ¿va a ir a buscar? Le escribo. Tranqui. Dale, bien. ¿Sí? Sí, si está abierto. Escuchame, mirá. Sí. Ay, qué espectacular. A ver, en vivo y en directo. Vamos a grabar un y después, mensaje en vivo. yo necesito ver al pastor porque es que el pastor está a full contradiciendo un poco, contrarrestando la magia negra que están tirando Muy bien. los africanos. Aguante el pastor. ¿Qué Aguante el pensás pastor. del brujo ese que nos engualichó? Ni quiero Que darle. dijo que Argentina quedaba afuera. Bueno, se ve que un poco de fuerza tuvo y hicimos resistencia porque casi nos quedamos fuera, pero. Yo creo que el pastor rezó durante todo el partido para que eso la no buena suceda. energía está en Claro. Argentina. Yo quería que te La buena vibra. Que te dé una oración el pastor, porque la verdad, después de una oración del pastor, es como Todo que te cambia. Vamos a ver el video, a ver, vamos a ver el video, a ver, ¿lo tenemos? Mira, el pastor gritando el gol ahora, hace rato. ¡Con la Biblia! Muy bien. Ah, es un genio el pastor, y ahí está el brujo abajo. Tiró el polvo mágico el brujo. Le falló el brujo. Colombia ¿la pasó Colombia o no? No sabemos qué pasó con Colombia, chicos. ¿Qué pasó con Colombia? Estaba 1-0. A ver, fíjate. Che, espectacular. El pastor pudo sobre los poderes del gualicho. Olvídate, sí. la buena energía de Argentina. Pará, vamos a mandar un mensaje Igual vivo. estuvo a Sergio. jodida, Dale. ¿Cuántas hamburguesas querés? 3. Finalizado, Colombia 1, gana 0. A ver. Ahí va. Tuc. Video. 2. Dos. Acá estamos en vivo, en La Noche Está en Pañales, por Dos Reyes Stream por Inc. No está grabando. No está grabando. Bueno. Acá estamos en vivo, en La Noche Está en Pañales, en Dos Reyes Stream por Inc. Con Ale Castelo, que ahora va a venir. Ale. Va a ir a buscar unas hamburguesas a 40-90. Porque quiere darle de probar una hamburguesa a sus amigos o a su novia, no sé. ¿Cuántas, sí. ¿cuántas vas a buscar? 2. Dos hamburguesas de parte nuestra, de La Noche Está en Pañales. Sergio, querido, Qué te rico. quiero. Y te mando este video acá con Maga. Mandale un saludo, Maga. ¿Cómo estaba la Hola, hamburguesa? Sergio. La hamburguesa está espectacular. Muy Siempre, rico. cada día más rica, ¿eh? Muy rico esto. Y las papas, que es muy importante que sean buenas papas, son espectaculares. Bien crocantes. Bien Vamos, crocantes. las papas. Nos vemos, Sergio. Vale, yo voy a hacer la última pregunta. Bien, que yo dale. me había ido a la Patria Movilera porque también sucedió algo muy interesante esta semana. ¿Qué me vas a preguntar? Opinión, ¿Nos simplemente es cruzamos- ¿Nos cruzamos opinión. notas alguna vez? Sí. ¿El nota? Sí, sí. Bueno, ¿no? alguna vez, Sí. alguna vez, sí, alguna Las vez. notas que coincidimos o que es muy resonante de espectáculo, ahí nos cruzamos. Claro, cuando sé, sí. Simplemente es qué opinión te amerita. Tema Julia Mengolini, Wally, también Wally, que nunca Wally, sí. Se puso a llorar Sí. en un móvil en vivo. ¿Te creíste el Es un llanto? llorón. No, sí, le creí el llanto. Lo sensibilizó, pero... ¿Pero qué lo sensibilizó? ¿Que lo haya llamado Pancho? No. Cuando le dijo yo defiendo más que vos a las mujeres, creo que le tocó una fibra a él por ahí, que a veces eso puede pasar y fue real para mí el llanto. Y después me gustó cómo lo hizo Bendita el tema. Que fue muy gracioso el informe que le armaron. Salió... ¿Bendita de Ay, Canal no lo 9 vi. o Bendita no, el 9. Bendita es bendita. Vete, Ok. vete. Bendita el 9. Sí, hicieron un informe. Nada, me pareció una cosa más que pasa cada tanto entre un movilero y una entrevista. Entre un movilero y Mengolini también. Claro, no tiene razón ninguno de los dos. Hay que dejar de hinchar la bola. Tenemos al pastor, pasó chicos. el momento y pasó el momento. Pero nos dieron un momentazo. Exacto. Ambos nos dieron un momentazo. Es un momentazo. Y yo creo que fue un win-win porque ambos dijeron como en sus canales, en sus medios minuto, ganaron. claro. ¿Un minuto te aguantás? ¿Un minuto? Así Sí, lo, obvio. así lo conoces al pastor por si vas a Miami. ¿Quién te dice que te manden a cubrir el mundial para, no sé, Epa. para intrusos los últimos No, partidos? está Salwe ahí. A la final, rompiendo vas a la la final. Panamérica. Martín la está rompiendo. La está rompiendo. sí, y enamorado, qué lindo. Ahí está. está. Estoy sintiendo una voz que la conozco y le quiero presentar a un amigo mío porque el pastor con sus oraciones pudo sobre los poderes y el gualicho de ese brujo inmundo. ¿Cómo anda mi pastor amigo? Milán Soleimani. Mirá, ¿cómo anda papá? ¿Escuchan ahí o no? Sí, genio. ¡Vamos, pastor! Vamos pastor. Yo no los escucho bien, pero ¿cómo están, hermano? Qué cara de ganador tenés, pastor. Ganamos, al brujo lo mandamos al infierno. ¡Eh! ¡Fuera, Satanás macumbero del diablo!
Escuchame, andá flojo. Te está volviendo del estadio, ¿no? Te está volviendo del estadio. Ganó Cristo. Escuchá, pedirle que me suban el volumen porque no los escucho. A ver, subile un poquito el retorno, Lo escucho chicos. muy bajo. Lo tiene muy bajito. Y acá estamos con Alejandro Castelo, periodista de espectáculos, que te quería conocer. Se iba a ir hace un rato, pero le dijimos que ibas a salir vos al aire, que eras amigo de la casa y amigo del narigón querido, de tu amigo Ricardo acá. Te lo queremos presentar y seguramente te va a hacer alguna pregunta porque es futbolero también. Ale, querido, Vamos te lo presento. todavía, acá estoy. ¿Cómo anda, muchacho, amigazo? acá estoy. Salimos del estadio y estamos yendo ahora para Sowich. Ahí a dar una vueltita, no se Andrade, con un amigo acá. Mirá qué bien. Buena. Vamos. Hola. Escuchá, mirá. Aguante, Vamos a campeón. llegar a la Osi Andrade para Grande. seguir festejando. ¿En qué nave, escuchame, ¿en qué nave andás? ¿En qué auto andás? No, hoy para ir a la cancha fuimos Camaro. Ah, bueno, flojito. Aparte anda el Pastor. Anda flojito en el Camaro. Sí. Pastor, ¿con quién se encontró? ¿Vio a alguien? ¿Vio a las mujeres, a familiares de la selección, argentinos? ¿Quién estaba hoy por el lugar? Que no está escuchando nada. Y hoy estaba Marcelito, el número 1, Marcelo Tinelli. Estaba hablar la con familia él? de Enzo Fernández, la familia de todos los jugadores estaban, de todos estaban, Antonella, todo, la familia de todos están ahí. Y usted pudo, Lo pero siguen a pudo ver la a selección a todos lados, ¿viste? Sí. Bueno, Ale, preguntale algo. ¿Qué le querés preguntar al pastor? El pastor. Preguntame. Ale Mirá, mirá Castelo cómo lo está. quiere saludar. Y Quiero- además lo tuvo de jefe a Marcelo Tinelli también. Laburó mucho tiempo con Marcelo. Sí, sí. Pará, Quiero preguntame, saber- a ver, que me pongo en el oído, sí. Ahí está, Pastor querido, quiero saber cómo está la energía positiva, la buena vibra para el próximo partido. Si estamos bien, estamos cubiertos con eso, estamos protegidos. Estamos protegidos por Dios, amigo, en el nombre del Señor. ¡Echamos fuera, Satanás! Cristo! Mirá este brujo ¡Macumbero! Dunga este. Perdóname, pero ¿sabes cómo estuve? Estuve orando Claro. los 125 minutos. No sabés cómo tengo la garganta. Tremendo, tremendo. El video. El pastor. brujo Dunga no pudo, así que vamos, Argentina. ¿Cómo mirá, estamos mirá. coronariamente, el Pastor? ¿Estamos bien con los estudios, Ahí todo? a mi Porque ahí bicho el corazón celeste, te late. amigo. ¿Cómo estamos con el corazón? Coronariamente estamos bien, porque ahí el corazón te late, ojo con eso, cuidado, Pastor, que nos tiene que proteger hasta la final. ¿Estamos soy bien? un pibe, 45 minutos. Tengo el corazón de un toro. ¡Esa! Escuchame una cosa. Lo sufriste al ¿Qué, partido, amigo? me imagino, ¿no? Lo sufriste. ¿Sufriste? A ver, escuchá. Yo me daba cuenta que el brujo maldito, vos te das cuenta que estamos hablando, amigo, de Cabo Verde. Estos tienen 2 pies izquierdos, aprendieron a jugar al fútbol hace una semana. No, Nosotros Pastor, somos la Pastor. selección argentina, campeona del mundo, bicampeona de América, con el mejor gol de la historia. Y que hagan el partido que hicieron. No es Pastor, normal. Pastor, No es normal. Pastor, ¿entendés? escuchame. Vas a contradecir. Él fue Escuchame, brujo, Pastor. hijo del diablo, pero lo mandaba al infierno. Pastor, Vamos, escúchame, Argentina. escúchame. Decí la verdad, con la mano en el corazón, con una mirada. Del 1 al 100, ¿qué tan Sí. cagado estuviste en un momento en el alargue? ¿Qué tan cagado estuviste? Decí la verdad. Podía pasar cualquier cosa. Por Dios que me testigo. Un 2%. No, no te creo. No te Yo tenía creo. la seguridad. Por cómo yo- gritaste el gol, no te creo. No te voy a mentir. Un 2%. Te estoy dando una posibilidad que había un 2% que podamos perder. Porque el brujo macachunga metió demasiada brujería, se comió 6 muertos. ¿Vos sabés que el tipo ese comía muertos? ¿Lo viste vos no? Yo lo arrobé en Instagram, fíjate. Diablo, ¿en Chabón. serio? Vimos el Come video en muerto, Instagram. duerme arriba de los ataúdes del cementerio. No hablamos de un brujito que va a decir, bueno, este hace una macumba con 2 gallinas y 2 pochoclos. No. Era un tipo muy consagrado al diablo. Pero yo tengo la seguridad que Dios está con nosotros y que no hay más grande que Jesús de Nazaret. Escuchame. ¡Echamos fuera, Satanás! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, la selección! Escuchame, pastor querido. Escuchame, pastor. ¿Yo te Sí. vi o me pareció a mí que estabas festejando con la Biblia en la mano? Pero claro, la tengo en el auto, la guardé en el baúl. Fui con la Biblia. Ahí está, fui con la Biblia. Tuve los 120 minutos con la Biblia ahí. Argentina, 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 orando, echamos afuera a Satanás. Pero era de no creer. Era de no creer, ¿entendés? Porque íbamos ganando tranqui y nos clavaron un gol al ángulo. Parecía que le pegó David Beckham. ¿Quién era? Impresionante. Que pateó.
Imposible. ¿entendés? Escuchame, Pastor, ahí nos está mandando saludos mi mujer Cintia, que te quiere mandar un saludo, y también a Ale Castelo una oración. Una oración. Un saludo grande para Cintia, tu esposa, para Ale Castelo, lo bendecimos, chamo, fuera Satanás, y que siempre tenga la bendición de Cristo, amén, amén, amén. ¡Que viva Jesús, amigo! ¡Que viva! Y para que... Escuchame, ¿te vas a Atlanta? Se viene Sí, Egipto. nos vamos para Atlanta. Se viene Ahora Egipto, sabés lo que están valiendo, son vivos estos. ¿Sabés lo que vale los pasajes de avión? Es como el comprar un pasaje a Argentina, $1.200 pasaje Escuchame. de avión, lo están poniendo ahora. Un pasaje que vale $200. Escuch- $1.000 arriba lo pusieron. ¿Hoy pagaste la entrada para ir al Hard Rock Stadium? El Pastor es un señor. En suite estuve. ¡Eh! Esa suite de hoy valía $350.000. ¿Con quién estuvo en la suite? Comiendo, tomando tranquilo. Invitado, aclaro, como dice el pastor, no. Verdad. Invitado. Invitado por la Vamos a la FIFA. final nosotros. Por la Ahí está, FIFA. mirá. Vamos a la final. Mirá, impresionante, ¿eh? Los Que son colombianos, brasileños, colombianos, argentinos. Acá colombianos. están las chicas argentinas con los muchachos colombianos, todos están de fiesta, estamos en la olla atrás. ¿Y cómo la ves con Egipto, Ah, Pastor? en Con Egipto ahora, Egipto. ¿no? En Egipto. Vamos con fe, Vamos. somos Argentina. ¡Vamos, Yo te digo, Argentina! a ver, yo no sé si será que sigo a la selección esta, no siempre seguía todo, pero a estos jugadores, a los muchachos, hace tanto tiempo que yo me tengo una fe bárbara. Vos me hablás de Egipto, a ver, está bien, las pirámides. Te quiero, yo lo que conozco Egipto son las pirámides, y a Salah, que es el único jugador que puede hacer, pero después somos Argentina. Esa. Era un pronóstico, Messi, Pastor. escuchá, Messi, Otamendi, el Dibu Martínez, o sea, vos entiendes los nombres que Hoy los- nosotros tenemos. Ellos escuchame. tienen a Sarlanga, Katanga, Pajomatanga. ¿Me entendés lo que te digo? Escuchame. Ahora, si vos me decís España, Francia, bueno, vamos ahora más, muchachos, hoy- juntémonos ahora porque es peligroso, ¿entendés? Hoy los centrales la rompieron, ¿eh? La rompieron, ¿no viste el Licha lo que hizo? Tremendo. Licha lo que hizo, una locura el golazo que se mandó. Cuti. Un golazo, amigo. Cuti, El Cuti también. Hay equipo, tengamos fe y alentemos. ¿crees que podemos llegar a jugar Vamos, mejor? y ¿Crees que podemos llegar a jugar mejor, Pastor? Y sí. Hoy, acá mi amigo decía que estaba medio bloqueado, ¿no? Está totalmente bloqueado Argentina. No sabían para dónde daban el pase. ¿Vos decís que el brujo tenía algo que ver ahí, Era una Pastor? duda continua. ¿El brujo tenía algo que ver? Te lo aseguro. Te lo aseguro, ¿eh? Estaba raro el equipo. Sí. Estaba raro, estaba muy raro. Estaba planchado, le costaba, ¿no? No, estaba como No lo desconectado. encontraba. No Hubo estaba- la vuelta. Hubo dos momentos de incertidumbre como que estaba desconectado el equipo. No estaba escurridizo como No, suele ser, ¿viste? No tenía sorpresa, no tenía explosión, no tenía velocidad, no tenía uno contra Lo uno. marcaron a Messi. Yo creo que en el mediocampo no pueden estar De Paul, McAllister y Enzo Enzo Fernández Fernández juntos. Yo creo que tendría que estar Paredes para poder soltarlo a Enzo y a McAllister. A mí me gustaría verlo a Lo Celso, me gustaría verlo a Simeone, Al hijo del Cholo. Simeone y probar eso. Sí, Probar ¿no? eso a ver qué onda con esa explosión. Vos, Pastor, ¿cómo la ves para el próximo partido? No, la veo bien, Pero amigo. la veo formación, bien. la formación. Pero acá el mundo espiritual influyó. Es imposible. Cabo Verde, por favor. Se espera Por Colombia, favor, un gente cuarto. que aprendió a jugar al fútbol hace una semana. No, ¿Entendés igual, lo que te digo? igual Messi Acá dijo el que brujo cometieron algunos maldito errores. Dunga Dunga influyó, pero no pudo con la sangre de Cristo, ¿entendés? Porque no te explicás cómo puede ser que Cabo Verde haga un gol como el que hizo, parecía Messi pateando, el que hizo el segundo gol, y afuera del área. Tremendo, el tipo tremendo se la el clavó al ángulo. ángulo. El gol del Escúchame, Mundial. lo que ¿Entendés? te quiero encomendar, además de encomendarlo a Dios, a nuestro querido amigo Ale Castelo, que si en algún momento va a Miami con intrusos Claro. o con alguno de sus medios para los cuales trabaja, que lo recibas como recibís a todos los argentinos de muy buena fe y muy buena manera. Pero Ale Castelo es un amigo, te quiero, amigo, acá te recibo, mirá. Grande, Pastor, grande. Está emocionado. Esta es tu casa. Vamos a festejar, vamos a ver al Inter. Aguante, intruso. Y metamos un par de notitas al pastor en intruso. Decile, amigo. obvio. Decile, claro, no te olvides del pastor. Te doy la bendición, pero no te olvides del pastor. Escuchame, pastor querido, quiero saber el nombre de tu amigo, que me cuente algo. A ver cómo la pasó en el partido, si le bajaron ¿Cómo todavía. la pasaste en el partido? Dicen los muchachos. La verdad que muy bien, me sorprendió Argentina muy tiesa, muy dura y con mucha duda. Escuchá, Eso ¿cómo se me llama tu sorprendió. amigo? ¿Viste lo que te digo yo? Raro. ¿Cómo Yo se mucho llama? no vi el partido porque estaba orando y echando fuera al diablo, pero ahora lo voy a ver en casa tranquilo. ¿Cómo sí, se llama? perdón. ¿Cómo se llama tu amigo? Decile tu nombre. Jorge Armengol, de Buenos Qué Aires. grande. ¿Está viviendo, vive en Miami? El amigo o va y tiene viene? yate allá, vive en zona norte, un fenómeno, ¿eh?
Bueno, a ver cuándo viene el programa. A tener que ir al programa, ¿eh? Bueno, A visitar a los muchachos. Pastor, vos cuando venís Hacemos para un Buenos buen Aires, te trabajo. quiero conocer Te vamos a llevar una personalmente. naveta, mirá. Mirá, anda pata ese. Un Lamborghini. Es navecita, ¿eh? Una Lambo. No, McLaren es ese. Ah, McLaren. McLaren. Flojo anda de papel ese. No, olvidate. Escuchame una Olvidate, cosa, te quiero amigo. conocer personalmente, amigo. Porque nos conocemos vía telefónica, vía aplicación, pero no nos conocemos personalmente. Y el Narigón fue el que te acercó a Dos Reyes de Stream por Narigón, vos sos el número 1. El number 1. Esta Colin de 13. Hasta Number que- 1. Escuchá, Sos Narigón. hasta Así que que- nos vamos a ver, olvidate. Hasta que no vaya a Miami no paro. Alá. Hasta que no vaya a Miami no paro. Ya hay que cambiar lo que era hasta Tinelli y el Maipo. Ahora es hasta Tinelli y Miami, no paro. Hasta el Maipo. Cambiemos. Bueno, Pastor. Vamos con Miami, amigo. Pastor, te quiero ver un día en el programa de Tinelli, porfa. Sí, justo. Vamos a ir, ahora vamos a ir. Estuvo la Ahora hija, vamos, estamos estuvo arreglando tu todo hija. para ir. Estuvo tu hija con Marcelo. Estuvo tu Marce es un fenómeno. No, pero digo, Marce estuvo tu es número hija. uno. Pastor, estuvo tu hija. sí, Tinelli. otro más, sí. Tinelli, number 1 of the world, amigo. olvidá. Pastor, pero estuvo tu hija Número ahí. ¿Estuvo tu nena? ¿Estuvo con Marcelo? Sí, estuvo. Y ahora va a estar la semana que... Chau, amigo. Mil gracias. Hablamos, nos vemos mañana. Mañana. Mañana el programa, mañana el programa nuestro. Mañana, escuchá, tengo el programa nuestro acá en Miami. Fútbol, asado, cancha de tenis, amigo, cumbia, todo, un montón de famosos. ¿A quién Falta tenés vos, Narigón, mañana- tomate un vuelo a y quién venite. tenés Venite con mañana el en el intruso programa? también y con Gatón, vengan todos. Con ¿A el quién muñeco tenés que tenés mañana ahí, en el chavo, programa, escuchá. Pastor? Gracias. Sí, es el show del Pastor y Juancito. Pero ¿y a El quién show del tenés? Pastor y Juancito es. ¿A quién tenés mañana? ¿Qué invitado va? Mañana vienen varios, pero igual lo maneja la producción eso. Si te digo ahora, te miento. Se te arman unos Pero quilombos. vienen es varios, espectacular. vienen varios. ¿Pero por dónde te pueden ver, Pastor? En Leo Miami Sport. Ustedes ponen Leo Miami Sport en YouTube. Ahí pueden ver todo. O en Pastor Milad Soleimani, en mi página, que sacamos algunos vivos. Y lo pasamos Pero también mañana por acá, programamos. por Dos Tiene que venir Reyes. todo. Tiene que venir todo. Sí. Dos Reyes sin la programación completa. Los espero mañana. En nombre de Jesús. Pastor, Por te mando un supuesto. abrazo grande. Te saluda Ale Castelo desde acá también. Chao, pastor querido, un placer. Gracias, Castelo, querido. Vamos a dar la bendición para ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos los muchachos, los bendecimos sus vidas, su familia, reprendemos al diablo, echamos fuera la envidia a Satanás. Fuera. Y que Dios siempre los bendiga, sea el mejor año de sus vidas. Amén, amén y amén. ¡Y aguanta muchachos, Argentina! vamos con todo. Aguanta Argentina. ¡Aguanta Argentina! Aguante Argentina, vamos. Chao, Chao, amigo. Pastor, gracias. Bueno, al Pastor lo tenemos, para quien no lo sepa, de 11 a 12 de la noche. Mañana repetimos su programa, siempre en Dos Reyes Stream. Espectacular. Tenemos una programación variada. ¿Viste los personajes que tenemos dentro de la programación? Sí, lo he visto. Mariano Yudica, Silvina Escudero, Belén Francese. ¿Quién más tenemos? Morla. Yudica. Javi Díaz. Mariano Claudio Yudica Pérez, con la hija, con Bernie, Ever, ¿no que está? Ever Yáñez. Perdón, Ever y Capocha. Capocha. Con Romina Gianotti, compañera Romina mía. Gianotti, sí. Bien. Tenemos una programación bastante completa. está y Guillermo nutrida. Moreno los lunes. Los lunes. Moranza. Mirá, Moranzoni. No, perdón, Guillermo Moreno está los martes. Bueno, no importa, pero tenemos Están una programación. todos. Estamos con todo. Vinimos acá. Está Pizarro. Tenemos a Matías Morla en un programa. Morla, sí, lo he visto, también lo he visto. ¿Y sabes cuál es el mejor Este- programa de todos? Ah, pará, este martes ¿Sabes cuál es el habrá- mejor programa de todos? Este. Papá, Ah, la no, noche está en pañales. Pero pará, te quiero tirar que este... Me puedo Vamos a dormir. llegarlo a Ale con la canción de la Dale. noche está en Este pañales. martes estate atento porque va a hablar Matías Morla acá en su programa. ¿De ¿Qué qué? va- ¿De qué va a Eh, decir? Y no sé qué va a hablar, pero se le va a preguntar un poco sobre cómo fue el juicio. Va a dar un poco su puntito de vista. Tampoco es que se explaye muchísimo, pero algo va a contar. Más que a otros medios. Bueno, lo van a mandar. Mejor no- lo van a mejor mandar- no digo nada. Lo van a mandar al Mejor Julián. no digas Mejor nada. no digo nada. Ale, querido, gracias por Pero, venir, amigo. ¿sabes a dónde lo pueden esperar? En la puerta. Sería Es bueno. broma. Ale, gracias por venir. Placer, hermano. placer. Gracias, en serio. Sabes que es importante para mí en este momento. Vamos, hermanito, Te vamos quiero con mucho. todo. Buena vibra. Y Dale. acá. Chao, compañera, nos vemos. Y Chao, escúchame, vale, muchas lleva- gracias. Gracias por venir. Al público ahí, la buena Gracias vibra por que todo. hay. Llevate el termo, llevate los regalos, llevate la gorra, las gafas. Ponete la gorra negra. A ver cómo te queda. Y nos vamos con la canción de la noche. ¿Están pañales? Ay, sí, Bailando. Chicos, se nos va Ale Castelo. Gracias por venir, Gracias, Ale. chicos. Placer. Gracias. Bueno, espectacular. La gallega tiene un hambre, tenemos más. Hoy tengo hambre. Están pañales. Nos da mucho hambre, no sé.
Es Y no impresionante. suelo comer, pero es que estas hamburguesas me dan todo. Ay, qué vergüenza me pasé. Escúchame, ¿qué El tenemos streaming ahora, es Fede, así. querido? Las chicas, bueno, a ver, vamos a darle paso a las chicas que vinieron a visitarnos, que son auspiciantes del programa, y que además han traído una lencería espectacular. La verdad, cuando veo la lencería que fabrican las chicas, es impresionante y uno empieza a vibrar de Pero otra manera. Richard, a mí me da ganas de- vistieron me y da ganas de- todo. Me da ganas de poner, ¿vos también? A mí me vistieron ellas, por favor. Pero, a Mira ver, esto que impres- espectacular. No quiero dar la vueltita, a ver, pero a ver si me retan. Yo te dejo que me des la vueltita. No, porque viste, después me cuestionan en otros programas, qué sé yo. Escuchá, ¿En qué programa te cuestionaron la vueltita? bueno, a ver, ¿qué te trajiste de las chicas? Mira, a mí las chicas me dieron este corset que justamente es como algo lencero, nos lo van a explicar ahora bien, y que vos te puedes poner o debajo de la ropa o encima de la ropa, pero te va a quedar siempre espectacular. Presentamos a las La chicas. cosa es tenerlo versátil. No, preséntamelas vos. Gise y Mica, nuevamente con nosotros, con su marca de ropa. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Pero qué impresionante, te viniste toda producida y además creo que cambiaste un poquito el color de pelo. ¿o me El color parece? y el corte, todo. Impresionante. Sí, sí, sí. Y aparte con toda la onda y con todo el look. Hola, Mica, ¿cómo andás? Un gusto. De vuelta por aquí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, quiero que nos muestren un poquito. Me encanta, Vamos a Mica, con sentarnos. estos guantes. ¿Nos sentamos un rato? ¿O primero querés que mostremos la indumentaria que tienen puesta, la ropa, la lencería? Por ejemplo, a ver, ¿de qué se trata la ropa que tenés puesta en este momento? Y si forma parte de todo... Todo es de Feni, o sea, la idea nuestra es mixear la lencería con la ropa. O sea, la mayoría de los looks que armamos nosotras tienen una parte lencera, o sea, algún ítem de lencería y nada, y lo combinamos con la ropa urbana. A ver, pedile vos que se abran el saco, porque si lo pido yo después por ahí me cancelan o algo. Pedilo vos. a ver. Ay, Richard, yo creo que no hace falta pedírtelos. Ella muestra sola porque ella Además, es nuestra tiene que querida mostrar su Feni. tiene que mostrar su ropa. Mirá lo que es, impresionante. Contanos de qué está conformado. No, a ver, lo que tenemos Decilo. nosotros es el conjuntito de ropa Sí, interior. vos mostrarnos la ropa, Lucila. Y nada, o sea, es un pantalón sastrero urbano, una remerita de hilo con lentejuelas, camperita de cuero. Escúchame, ¿y esto, por ejemplo, cómo lo podés combinar? ¿Para salir? ¿Para ir a un lugar a comer? Después bajamos y estás perfecta, como ¿Ah, para sí? salir a la noche así. Para sí. ahí, por ejemplo, te Pero sirve. perfecto, sí, sí, Y total. Si querés salir a comer con un Y a lo compañero, mejor- un amigo. Y ahí a lo mejor le pones un topcito abajo, quizás que no sea tan traslúcida la remerita, pero bueno, y si no, te pones la camperita. Porque Feni, La vos cerrás. nos contabas que estaba recontra de moda usar la lencería, Exacto. pero todo tipo de vestimenta. Claro, digamos, mostrarla, hoy no la lencería sacarla. sale a la calle, digamos, el concepto es ese, que antes la lencería quedaba como oculta, o bueno, nada. Contanos qué tiene puesto nuestra modelo, Mica. Mica Impresionante. tiene, A ver. el concepto es el mismo, o sea, es un pantalón sastrero, un chalequito de pelo, y lo tiene puesto con un body lencero, que lo mismo, qué sé yo, viste. Y bueno, y tiene el detalle de los guantes para darle un toque así como más teatral. Y antes un body lencero, ponele, no se usaba tanto Tal cual. mostrando, ¿no? Sí, ¿Para qué se usaba? O sea, no, era lencería, era ropa interior, digamos. Claro. O sea, la cosa es que la ropa interior pasa a ser como ropa exterior. Para salir. Exacto. Y aparte queda bueno, mirá, un pantalón Queda sastrero. muy lindo, o sea, levanta cualquier look, qué sé yo, lo que decíamos antes, qué sé yo, vas a comer y vas así más cerradita y después sí tenés alguna otra. Por ejemplo, el look que tiene Mica. Mica, por ejemplo, ¿vos para qué lo utilizarías? ¿Para salir a comer? ¿Para salir a bailar? ¿Qué queda cómodo? Cerrado para ir a comer y después me lo saco y bajo. Y te vas al boliche a bailar un rato. Claro. Sí, Bueno, y además está muy bien, con buenas terminaciones, buenas costuras y algunos detalles impresionantes, Sí, ¿no? es muy lindo body ese, está forrado y lo que tenés que ver el tema de la lencería, Mirá qué que, lindo, o sea, mirá que qué no sea traslúcido totalmente, bueno, como para que no sea Claro, que sea elegante, que sea ¿no? elegante, Que sea claro, fino exacto, a la par exacto, que exacto. se pueda O sea, que insinuar sea un sexy, poco. pero que no sea demasiado... Claro, por ejemplo, bueno, ahora estuvo el debate justamente en la televisión, en la mesa, sobre mostrar o no que se vean o que no se vean pezones. Yo veo ahí que No. lo único que no mostrás es eso. Exacto. Pero Ahí- yo hasta ahí ese me punto. equivoco, a mí no me ¿yo gusta. me equivoco o he visto chicas que vienen con lencería mostrando absolutamente todo? Queda medio feo, No te equivocás.
Y bueno, depende de los gustos y depende cómo se lleve. A mí me gusta más, o sea, que insinúe más que muestre, sí. Vos, por ejemplo, en algún momento te vestiste con alguna lencería o ropa para salir que tenga transparencia, ¿te animás a eso o no? ¿Qué te parece? Esto sería como lo máximo, así como sutil. Sí, más sutil. Y además, por lo que veo, tiene una tela por bajo de color piel. Exacto. O sea, en la parte del busto tiene una doble tela para justamente evitar la transparencia por el total. Y también se empezó a usar mucho el año pasado o incluso hace 2 años esto de mostrar cola. ¿No? Como ponerle una tela transparente por arriba, pero que se vea. Sí, y lo que tenés vos, o sea, la ropa superpuesta. A ver, contanos, describinos lo que tiene puesto ella y después mostrame lo que trajiste ahí. A ver, el look que tiene Maga, o sea, antes hubiera sido como cualquier cosa, digamos, o sea, no. Ponerte una camisa y arriba de la camisa un corpiño o un corset. Pero, ¿se usa el corset arriba de la camisa o ella porque no es osada y no se anima a mostrar? No, se usa un montón, se usa mucho. Se usa un montón. ¿Ah, sí? Un corset, un topsito, un corpiño sobre la ropa, queda, o sea, hoy se usa un montón, es tendencia. Yo quiero que hagas pasar a tu modelo para que nos muestre y de paso hacemos un desfile. A ver, sí, mostrate para la cámara esa y para la otra cámara, a ver. Impresionante. Escúchame, por otra parte, ¿qué tipo de ropa haces aparte de lencería? Tenemos todo tipo de ropa, o sea, menos calzado tenemos todo. Por ejemplo, ¿esos guantes son de diseño tuyo? Es todo nuestro. ¿La camperita que tenés puesta? Es todo nuestro, sí. Bien, la billutería. A ver, nosotros lo que hacemos, yo no diseño, lo que hago es mixear prendas, o sea, sí, lo que hacemos es el diseño de los looks, sí. Pero, o sea, en Feni encontrás ropa para salir, ropa para la oficina, ropa urbana, todo es de ropa deportiva. Un poquito de todo. Escúchame, y Feni, vos tenés, tanto venta como showroom, exacto, ¿no? Sí. ¿Showroom para qué ocasión sería? Hacemos por ejemplo, eventos. ¿Quién puede ir a tu showroom? A ver, por un lado, para buscar un look, o sea, viene mucha gente para armar el look completo para un evento, una entrevista, una fiesta. O sea, como tenemos un poquito de todo, la idea es que vos podés venir y salís con el accesorio, bueno, vos tenés los aritos también. Escúchame, ¿y dónde los pueden encontrar? A ver, contanos las redes, a aquellas personas que quieren encontrarlas. Tenemos dos Instagram, uno es feni.ropa.imagen, que ahí específicamente lo que ves es la ropa que vendemos, y el otro es espacio.feni, que ahí lo que mostramos es las producciones que hacemos, los eventos a los que vamos, los desfiles, hacemos varios eventos, todos relacionados con la moda y con la indumentaria. Qué bueno, Feni. ¿Y qué tenés ahí para mostrarnos? Acá tengo un conjuntito que lo trajimos para sortear. ¿Y acá hay un regalito para mí? Ahí hay un mini regalito para... ¿Para hombre no hacés boxer transparente? Por ahora... Yo quiero un boxer transparente. Pero que no. Y va a ser un boxer transparente. Tan chiquitín. Una tanga transparente para mí, quiero. Y te traigo. Bueno. ¿Por qué no podemos usar los hombres tanga? Ay, a ver qué bonito. Estos son 3 piezas. Me encanta. ¿Qué es una triquini? Ay, ya sé lo que es. Es la bombachita. Hermosa. El conjuntito. Y este es con... Ay, como de cuerina. Claro, sí. ¿Cómo iría? ¿Esto va en la cintura? Esto va en la cintura. Y estos son los... Y te lo enganchas en la pierna. Claro. Que ay, ¿le podemos poner eso a Richard para ver cómo se vería? ¿Vos decís? Bueno, poneme. Es como que se le pusieron a Messi, ¿no? Poneme. La túnica se le pusieron a Messi. ¿Tengo que pasar las piernas por ahí? A ver, Richard. A ver. Pero tenés que ponerte. No te lo quiero romper. Espera, no, igual es regulable. Casi hay varias cosas que son... ¡Oh, me cortan los rollos! No, me están disfrazando, hija de puta. A ver, pasá la pierna. Levantá ¿A qué se me quiere poner el corpiño? Levantá la pierna. ¡Ojo! ¡Oh! ¡No lo rompás! ¡No rompás! Me siento loca, excitada. Ahí le ponemos la prenda a la persona más... Todo esto lo hago por la selección argentina, ¿eh? Porque hice una promesa. Si ganábamos me ponía la tanga. La portería que se puso el Richard, El corpiño va sobre la remera, dijimos. Ponelo. Claro, ropa superpuesta. Sobre la remera de Argentina. ¿Te gustaría ponerte la ropa interior usada por Ricardo Briottini? Bueno, pero se tenía que poner la gallega el conjunto. Escuchame. No, vos gallega el portaliga ese. Yo ya tengo puesto esto. Escuchame, no quiero que te dé vergüenza. Me encanta el portaliga. Un albañil parece. ¿Cómo me queda, chicos? ¿Cómo queda? Ahí están los charros que vinieron a visitar. Un abrazo para los charros. ¡Vamos, los charros! Un aplauso, dale.
nos entierren juntos. Bueno, ya vayan calentando motores que no. Ahí va. Bueno, este conjuntito que tenemos acá se va a sortear. Si quieren... Usado, pero se va a sortear usado. Usado por el mismísimo Richard. Voy a ir contando cómo va a ser la dinámica de este concurso, este sorteo. Vamos a pedir que todas las mujeres que nos están mirando nos manden una foto con una prenda que nos va a decir ahora Feni. La idea es que se animen a armar un look, como contábamos recién, mezclando lencería con ropa. Nada, eso, a ver, y el mejor look, o sea, la mejor combinación entre la lencería y la ropa con lo que tengan, o sea, ustedes busquen o imagínense qué prenda o qué lencería les gustaría salir, animarse a mostrar. Escuchame, ¿tenés un látigo para pegarme en la espalda y llamarme Marta? No. Escúchame. Bueno, a ver, Richard, termina la colocación, no sé cómo es. Quedó como no sé, cualquier cosa. Bueno, ahí va. Tengo mucho gusto, eso sí, no sé si me va a entrar. Bueno, chicos, ya estamos haciendo papelones, ¿no? Me encanta porque... Me encanta porque vos no querés hacer nada, pero a mí me disfrazás. Te manda vos al frente. Bueno, las medidas, 180. Después, bueno, miren lo que soy. Hermosa. Mirá estos chops. 120, 80, 120. Escuchame, ahora cuando venga la promo de Sex Shop, te va a tocar hacer la voz. Es verdad, es verdad. Y ahí vamos a un regalo preguntar para la un montón de- gallega ahora. Escuchame, ¿te gusta, por ejemplo, a vos, para ir a una pregunta al hueso, en las relaciones, en algún momento, ¿metiste juguetes sexuales? ¿Qué pregunta? A ver, se quedó pensando. Está pensando. ¿Sí o no? No. No. ¿Te gustaría que te regalemos algún...? No hay. ¿No hay? Sí, capaz que hay algo para Ah, bueno. Pero para más A ver, tarde. ¿te dio que hablar a vos? En algún momento, mira, está tartamudeando. Pasa palabra. Bueno, sabe, no contesta. ¿Vos, Maga? No sabe, no contesta. Yo todo lo dejo para la imaginación. Se va todo al mazo y el único que Nadie quiere estoy decir disfrazado nada. como corpiño soy yo. una Mientan, vergüenza. che, mientan. A Digan vos te algo, mientan. encanta, Richard. Estamos en la misma. Bueno, no pero- estás haciendo algo diferente. Pero yo estoy hecho una lady ahora. Bueno, pero eso también. Bueno, chicos, aquellos que se quieran contactar, ¿dónde, cómo y dónde te pueden ver y contactarse con vos? En @feni.ropa.imagen y si no, espacio.feni. Cualquiera de las Igual, dos. ahora van a volver a entrar las chicas también al final Al del final del programa. la previa. Y vamos a repetir todo cómo va a ser el sorteo. Yo me desvisto, no me vuelvo a vestir así, Te quedás entangado. No, Ya me te re- quedás así. No, pará, más Richard, papelones. era el no. reto de la noche. ¿Qué dice el productor? No ¿Me queda así? serio eso. No. Además- A vos no te importa nada, vos te estás vengando, guachito. Además, la gente va a querer presentarse y ganar este sorteo por esto, porque vos lo tengas puesto. Epa, usado por el narigón. Claro. Sorteamos esto, pero si lo quieren cambiar por otra cosa, también se puede. Ay, qué buena ¿Cómo gente, hacemos el Feni. sorteo entonces? El sorteo va a ser que las muchachas y los muchachos que nos están mirando tienen que mandar una foto con una prenda superpuesta usando lencería y ropa de forma normal, no de forma cotidiana. Sí, incorporando la lencería a un ¿A dónde look. lo van a mandar? Lo van a mandar, lo pueden mandar por Instagram, por mensaje privado, a Dos Reyes Stream Por- o a La Noche Están Pañales. OK, que es el programa, el Instagram de La Noche Instagram Están de La Pañales. Noche Están Pañales. Igual vamos a subir un post que vamos a aclarar todo. Pero chicos, sorteazo de Feni. Las queremos ver a todas. Y la musa inspiradora es foto- la chica, la señorita, ¿no? Ella es una de mis modelos. Modelos. Son varias. las Somos modelos, varias, pero sí. Bueno, pero parece que la elegida sos vos porque viniste por segunda vez. Le gustó el Te programa. quería ver a vos, Ya me Richard, por quedé. eso vino otra vez. Pará, tiene que ser la foto, tiene que ser como está Ricardo, así vestido, así tienen que mandar la foto. No, porque- no, no. Una No cosa así, necesariamente, es una pero cosa bueno. así. Bueno. Pero después Feni va a elegir la ganadora. Claro, Bueno, tiene que mandar escuchame. mensajes. Hacemos la foto y la despedimos a la chica y mientras me Hacemos la devisto foto yo. después, así No puedo. pueden ir entrando los Bueno, chicos, chicas, me parece. La tanga me la pongo después del programa. Te dejamos Y eso la para tanga, después, bueno, sí. Ahora me desvisto Los igualmente. charros se van a ir. Gracias por No, venir. Richard, A no te ustedes, desvistas, muchas gracias por quédate invitarnos. así. Pensando en empiezan a No seas vergonzoso. Acá qué hay, acá qué hay. Ahí hay una, también, Mirá. era otro regalito. Mira, para vos, gallega. ¡Ay! Para Una lo abrimos tanga. después. Una tanga, para que lo quiero ver. Lo abrimos después. Quiero ver la tanga de la gallega. Pero que lo abrimos después. No. Tiene más gracia después. Bueno, haz lo que quieras. Bueno. Más gracias después. Ahí está. Y esta, bueno, no sé. Esta me encanta.
Yo esta la quiero. Ahora te voy a preguntar. Mira. Pero para que vengan están nene. Bueno, ¿quién está? Pero me quiero sacar El nene y los charros. Vos quédate así y después seguimos con el picanteo. No, pero me voy a sacar esto. ¿Por qué? Escúchame, antes de que sacarme Para la mí, ropa, quédatelo. quiero saber dónde usarías una tanga como esta. ¿En qué situación o en qué cita? Bueno, yo... La gallega, chicos, Es que hay menores, Richard. Hay menores. pero yo después te ¿dónde cuento usaría? todo. ¿Dónde usaría? Porque vos me estás... Yo lo haciendo- usaría en mi casa, porque a mí las citas me gusta tenerlas en casa de mamá, siempre, para tenerlo todo bajo control. Sí, mamá soy yo. Ah, yo digo, en la casa de mi mamá. No, en la casa de mi mamá no. Bueno, en chicos, mi casa. mientras yo me voy a ir de... Rompa, Richard. No. Despacito, ayúdalo, gallega ahí. Que No rompa, me que sé rompa. sacar... Ay, nunca me imaginé sacándote el corte. Tenés mucha espalda, Richard, vos para eso. Mucha espalda, Estoy mucho muy gimnasio. grosso. Mucha hamburguesa de He sacado 40-90. corpiños, Siempre. Richard, pero nunca con una espalda tan... Mirá, te matás en el gimnasio y mirá ahora, no puedes sacarte ni en el corpiño. Escuchame. Buenísima las hamburguesas de 40-90, la estamos rompiendo, espectacular. Espero que no me haya visto, se están cagando de risa ahí. Acomodate la gorra, Se están- Richard. ¿Quiénes son los hijos de puta que se están cagando de risa ahí? Hola, bendiciones, jajajaja. La culpa la tiene Gise y Mica, que se están riendo las dos. Ahí te ponen, linda Giselle, desde Experiencias Doradas, nuestros amigos. Escuchame, Bueno, nos ponemos serios, sí, Richard, vamos a ponernos por serios porque favor. vamos a presentar uno de los mejores grupos de cumbia de Sudamérica, no del país. ¿Qué del país? El país les queda chico porque supieron hacer unos éxitos infernales, impresionantes, espectaculares. Y ahora están con nosotros los amigos de los Charros. ¡Un aplauso! Lucharru, Lucharru. ¿Cuándo, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué facha que tiene? ¿Usted quiere ponerse la ropa interior que acabamos de sacarnos o no? En otro momento, sí. ¿Cómo me quedaba? Espectacular. Sí, a mí. Se veía de 10. Y a vos te vería bien con esa ropa interior. No, a vos te queda mejor. Sí. Escuchame, un gusto tenerte en el programa. La verdad que es un placer, un placer. Él acá, bueno. ¿Dónde, allá? Sí. Y si estás al lado del teclado, estás mucho mejor. Igual está vacía la billetera. Si le querés poner, la dejé por si le querés poner ahí. Era para hacer donaciones. Dale, gracias. Bueno, la técnica, ahí vino otro de los invitados, un genio que ahora lo vamos a presentar. Escuchame una cosa, ¿cuáles son las claves? Porque yo, lo primero que te voy a preguntar no va a ser de música, sino de cómo podés controlar tu voz, tus cuerdas vocales como para tenerlas ejercitadas y no quedar más fónico una vez por semana como hago yo, por ejemplo. A ver. Bueno, voy a hablar acá cerquita. Bueno, un saludo a toda la gente que está del otro lado. ¡Saludos! Nada, es un placer. Gracias, Ari, que nos trajo en esta noche. A Claudio Juárez, que debe estar mirando por ahí. Bueno, primeramente, es un poco complejo, más que nada ahora en esta época que hace mucho frío. Es complicado. Es complicado. Lo primero hay que cubrirse con bufanda, sí o sí. ¿Y haces ejercicio de calentamiento de las cuerdas? Sí, hacemos algunos ejercicios, siempre. ¿Cómo? ¿Qué? Por ejemplo, a ver, hagamos un par juntos. A ver. Mantenerte hidratado también. A mí me enseñaron uno hoy, ¿querés hacerlo conmigo? A La ver. fonodióloga. Yo iba por querer tomar alguito. Tenemos para ofrecerte estoy tomando. Fernet, un poquito de vodka si querés. Y Acá tenemos todo. Pasa que después me olvido la letra. Escúchame. Gracias. Ejercicios mandados hoy por mi fonodióloga. Lo tengo acá grabado para no olvidármelo, pero hoy me enseñó uno nuevo. Y es, antes de empezar a cantar o de hacer un programa para no quedarte afónico como yo, el señor debe saber también y debe trabajar la voz, ¿o no? Sí. Uno, miren. Primero sin sonido, ¿eh? El mismo que te iba a A decir. ver, hacelo. A ver vos, acá. Ah, yo ocupo todo. Vamos toda la vez. Y ahora con sonido, vamos. Después en ascendente, descendente. A ver cómo es. Vamos con ese. Elefante, ¿no? Como un elefante. Ahora para relajar todo lo que es la parte del cuello y las cuerdas vocales. La 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 la. La 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 la. Para el otro lado. La 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 la. Lu 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 lu. Está bueno. Lu 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 lu. Le 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 le. Bueno, estamos
haciendo pavadas. No, pero está muy bueno, lo voy a tener en cuenta, está bueno, ese me está gustó. bueno. El que no lo conocías, el de la. No, es el del... Después no. hay otros más. Por ejemplo, este para los costados, así relajando. Después hacerse masajes acá en el cuello antes de salir en vivo. En la garganta, quererse y tomar muchos sorbitos de agua durante todo el día. Los locutores, los Exacto, periodistas y los sí. cantantes de a sorbos muy pequeños, pero Exacto, naturales. A lo natural. exacto. Natural. Y Exacto. entonces, ¿vos cómo te cuidas específicamente? ¿Es verdad lo que digo? No, yo primeramente, como dice acá el amigo, es Ricardo. tomar un poquito de agua. Tomar agua. Alcohol sinceramente no tomo. No tomo. Porque el alcohol te... Yo puedo calentar con te un poquito de, quema. por ejemplo, con un gin con naranja. Podés Tomar un poco. calentar, pero ¿sabés lo que pasa? Servime uno. Ah, yo con un ferrecito también puedo alcohol porque se calentar. pone como loco, ganó Claro. la Argentina está como loco. Estoy como loco. El alcohol te quema las cuerdas vocales. Sí, me dijeron. Lamentablemente. Y los partidos de Argentina me queman las neuronas porque y los nervios. Claro, Hoy terminé extenuado después del partido. ¿Vos cómo lo viste? Sí, escúchame, después un buen ejercicio A ver, ¿cuál es? que La se botellita. hace con un sorbete y en el agua. Ese es el mejor de todos porque es el que te ayuda a calentar. Exactamente. ¿Vos vas con tu vaso también a todos lados? No, como yo los lo cantantes de ahora? bueno, antes lo hacía poner cuando iba a giras largas y eso, pero ahora directamente lo hago, simulo lo mismo, pero lo hago sin la ¿Sin la pajita? Sin la ¿Y pajita pero ¿cómo y- lo haces? ¿La Sonó- pajita sonó. ¿La pajita para qué sirve? Es para el aire. Es para sostener el aire. Ah, O ok. sea, vos largás el aire por ahí, por el agua y... Haces burbujas y eso Claro. calienta las Yo cuerdas lo hago de vocales, otra bla, bla, manera, bla. o sea, ahora lo hago de otra manera. ¿Vos siempre cuando empezaste a cantar ya sabías hacer estos entrenamientos vocales? ¿O Eh, los fuiste adquiriendo poco a poco y te cambiaron la vida? Mirá, me pasó que empecé a tener mucho show y empecé a quedarme difónico, entonces tuve que ir a aprender más que nada a respirar. Me enseñaron a respirar y bueno, algunos ejercicios para... Después lo otro lo aprendí con el paso del tiempo por inercia, digamos. Ok. Escuchame una cosa. Quiero que me cuentes cómo te llamás, desde cuándo formás parte de Los Charros, cómo empezó esto de desandarte en la música, que nos presentes a tu compañero. Ok. Así le damos un aplauso a ambos y que Vamos. ¿qué representa en tu vida para vos, nada más y nada menos, la responsabilidad tan grosa de llevar sobre tus espaldas el nombre de un grupo tan histórico y tan emblemático de la cumbia, ¿no? Desde antes que yo naciera. Sí, mirá vos. Mirá, primeramente... Y yo. Primeramente, lo voy a presentar acá a nuestro tecladista, al amigo Cani. ¡Cani! Que tiene su estudio ahí. ¡Un aplauso, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! El lobo se nos duerme, ¿qué le pasa a la mascota? Aparte de Lobos ser Campañales. de ser tecladista, nuestro productor es el que arma todo lo que es la música. Le quiero preguntar algunas cosas. Dale, no hay problema. Buenas noches para todos ahí. Un gusto, genio. Escuchame una cosa, ¿cómo se hace para ensayar y que todo salga aceitado a la hora del vocalista e interpretar la música desde el teclado? ¿Cómo se ensaya de la mejor manera posible? Bueno, mirá, primero que todo, buenas noches a todos. Tenemos la suerte de tener un equipo de trabajo muy lindo, con muchos profesionales de la vieja escuela, vamos a decir. Así que bueno, después tenemos gente nueva también que se fue integrando. Pero tenemos la suerte, nada, como digo, de armar ideas, o sea, son ensayos previos, vamos a decir, que después se termina volcando a la parte artística, ¿no? Pero bueno, se ensambla todo, es como un equipo de fútbol, vamos a decir. Claro, que va entrando uno, Total, sale otro. nosotros al revés, o sea, primero la Ponete a percusión, calentar, claro, la armonía, las voces. Me imagino que harán cenas de Navidad, Sí, cenas de fin de año. ¿Cuánta gente se reúne? De todos los que pasan por la banda, que vienen, van. nos ha pasado estar afuera, Sí. en el interior y... Yo, por ejemplo, el año pasado pude hacer una despedida que nos encontramos con otros artistas. Ay, pégate un poco Perdón. más al mix, pero- Nos encontramos con otros artistas y con el equipo de trabajo nuestro. Bueno, me presento, que ni me presenté, quiero saludar a toda la gente. Mi nombre es Darío Esteban. ¿Y el grupo? Hablame del grupo, ¿cómo llegaste al grupo? Bueno. ¿Cómo se conformaron? Bueno, esto viene hace ya más o menos 18 años. Hace 18 años que formo parte. Primero fui músico de Los Charros, percusionista y corista.
Bueno, después... ¿Cómo llegas hasta ahí? A ser corista. Claro. Gracias a él. Gracias a él. De la mano desde hace 18 años. Exactamente. Mirá. Él fue uno de los que me trajo, primeramente haciendo músico, pero el productor quería que yo sea el cantante en ese tiempo. ¿Y por qué te eligió de corista? ¿Por qué le elegiste de corista No, primero y como cantante justo después? hacía falta un corista. Claro, hacía falta en la banda un corista y Ok. se sumó Darío y bueno, después por cosas de ¿Cuáles la son vida... las claves puntuales que tiene que tener un cantante para que sea elegido, por ejemplo, por ustedes? Y una de las cosas la afinación. Y bueno, después el talento que obviamente tenía, que ya nos dábamos cuenta y bueno, me voy hasta acá, ¿no? Empezó como corista, después la voz empezamos a ver cómo empezó a progresar, que era mejor que la primera voz. Bueno, ¿qué te parece si lo empezamos a escuchar? Qué fuerte. Bueno, pero igual desde Claro. que cuando entró querían que fuera el cantante. Claro, bueno, No se le cuando podía lo hacer escucharon. el piso tan rápido. Bueno, no, igual fue un proceso bastante largo porque, bueno, pasamos muchas cosas. Después, bueno, se armaron un montón de grupos, Los Charros. Hay una historia muy, muy profunda con lo que es Los Charros. Es que hay mucho de los charros, ¿no? Y ¿Me lo hay podés muchos. resumir un poco? Sí. Contar la historia Sí, lineal, sí. donde empezaron hasta donde están ahora, qué pasó, Es que, mira, cuántos hay. siempre trato de hablar con la gente este tema porque la verdad que trae mucha confusión. Hace un tiempo murió el productor, que es Cholo Blaya. Y bueno, después empezaron a aparecer los hijos. Ok. Y empezaron a armar grupos, Los Charros. Que la verdad que son, perdón, con todo respeto, yo no tengo nada en contra. Es más, hablo hasta con ellos, todo. Tuve reuniones y un montón de cosas. Pero la verdad que ellos generaron la confusión. Porque ¿cuántos hijos son? Y él tiene 14 hijos. Ah, tiene 14 hijos. No perdió tiempo, Olaya. Olaya no perdió Bueno, tiempo. tiene 14 hijos y hay 27 charros, imagínate. O sea que capaz que 27 están... grupos de los charros. Los charros. Me Pero, estás pero jodiendo. ¿cuál es el mejor y el más top? No, mirá, yo creo ¿Ustedes? que lo digo sinceramente de todo corazón. Gracias Los por charros ya no Original. existen más. Ustedes son. No existe más porque Los Charros fue Daniel Cardoso. Y Daniel Cardoso hoy es solista. Yo hablo sinceramente porque soy una persona que admira mucho a Daniel porque gracias a él fue que Están conocí el estilo de Bueno, música. pero él era parte de la banda en ese momento. Él era parte de Daniel una Cardoso. parte de la... De la original. Un de la charro OG. Sí, de la segunda vuelta sería, porque después Ok. Claro, Charro tiene 30 y pico de años. Sí, el 94 o el 93. 93. O 94, sí. Mira, 93. 93. 93. Los primeros. Escuchame, ¿qué te parece si, no sé, el público lo quiere escuchar a los charros? Bueno, antes que me Para, olvide, para. antes que me olvide, quiero compartir con toda la gente que nos sigan en nuestras redes sociales Los Charros con Darío Esteban. Acá estamos. Bueno, vamos a escucharlo, ¿qué les parece? ¿Cuántos temas tenemos preparados, Ari? En vivo. Ari, ¿le mandamos cumbia? Le mandamos cumbia. A ver, ¿se escucha? Va a bailar el lobo, baila los charros, ¿no, lobo? ¿Usted? ¿Le gustan los charros? Acomodarle un poquito el micrófono que le tapa la cara. Ahí está. Esto está en vivo, ¿eh? Veo que hay muchísima gente conectada, qué bueno, che. Sí, espectacular. Ahora vamos a leer los mensajes, pero tenemos preparado el tema ya. Ya calentamos la Ahí voz. estamos, ahí estamos. Ya calentamos, así que ya estamos listos. ¡Sí! Vamos. Vamos con las palmas arriba, a ver. Con cariño y mucho amor de los charros. Sin embargo, te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor
Para toda la banda acá en vivo, vamos. Estas dos canciones en vivo, ¿sabés qué se merece? Que entren los chicos de Volá para darle una gratificación a los chicos de los charros. Impresionante lo que han cantado. Se merecen el souvenir de la noche está en pañales, que son los anteojos de Volá, que no solo te hacen ver la realidad de la mejor manera, sino que te hacen oír las mejores sinfonías de Beethoven en tus oídos. De poner los lentes, eso. Ya vino nuestro genio Martín hoy, estamos nosotros acá. Traete otro par más para el señor. Dale. A ver, te lo saco yo porque hay uno para chicas. A ver si justo te trajeron el de mujer, me muero. A ver, mirá, Es unisex, mira. Voy a buscar otros modelos, mira, acá estamos. A ver, ahí tenemos Yo estoy otro. con el portaliga puesto, mirá. Escúchame, Te queremos ver con esos lentes puestos, A ver. Oh. Los chicos de Volá. Mirá cómo te quedan esas gafas, mirá. Impresionante. ¿Te gustan? Espectacular. Veo a toda la gente con lencería. ¿Con lencería? Sí, los veo a todos. Y el señor, mirá cómo le quedan esas gafas. ¡Opa! Bueno, cámbiala, a ver. A ver cómo le queda. Sí, por favor. Las dos están buenas. Yo tengo la misma que él, la misma que vos tenés. Escuchame, che, un aplauso para Martín de Volá, que nos regala siempre los anteojos. Para darle a todos los invitados, agradecerle a Martín de Volá, dale. Gracias, Martín, la verdad que una genialidad, amigo. Un espectáculo. Impresionante. Bueno, un adorno más que se llevan, una gratificación, un regalito para mimar un poco a todos los invitados. A todos los invitados. Que bueno, por acá vamos a hacer una pre-presentación Dale. muy rápida. No, pero si quieres. En un ratito, No, ¿estás alta, querido? ¿Todo bien? Bien, vos. Tenemos premios. Tenemos juegos. Tenemos concursos y juegos para la La gallega. gallega no se anima, pero se va a tener que animar. Como que la gallega se anima a todo. Yo los corto en vivo, Presentalo. Fran. Tenemos a Fran JR. No, JFR. JFR. No conoces nada. Sabía que iba a decir JR, porque es como que digo Junior. Bueno, como ¿por que qué? me suena eso. ¿Por qué Frank JFR? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué elegiste eso? ¿Es tu apellido? No, ese lo elegí porque me gustó el nombre. Ah, buenísimo. ¿Y qué tipo de música haces? ¿Cumbia, haces trap, Cumbia y antes hacía recate. Ah, bien. Sí. Y tenés, Él lo da todo, a mí me encanta. escúchame, ¿te trajiste tema de qué para hacer hoy, por ejemplo? Traigo tema de Darío, Bien. de Ricky Maravilla. Un montón. ¿Cuánto hace que cantás? Hace un año. Bien. Y sos chiquitito, tenés 9 años, ¿no? 9 años. Y una Sí. personalidad ahora cuando cante, van a ver. Sí. Bueno, Yo quiero que antes de que se vayan los charros, Que hagan un hagamos tema pase- juntos. un pase para que hagan un tema juntos. Y si después pueden. lo volvemos a hacer entrar a él. Y después que se queda ¿Qué él tema con pueden hacer juntos que vos te sientas cómodo de los charros o por ahí un tema en común? Podés charlarlo con los chicos y preguntarle a ver qué tema podemos hacer juntos, a ver qué te gusta. ¿Te gusta alguno de los charros? ¿Te conoces alguno? No. No, bueno. Pero yo recién te... Escuchame, pará. Yo recién te vi que estabas cantando todos los temas. Sí. Ah, entonces lo sabés. Sí, sé algunos. El más popular de los charros, uno de los más populares, ¿cuál es? Amores como el nuestro. Ese lo sabemos todos. Sí, ese lo sabemos todos. ¿Querés que lo hagamos ahora ese? Dale. ¿Sí? Y lo hacemos con vos, Fran, ¿querés? Ajá. Dale. Tomá. Vení, ponete acá. Ahí, agarralo de abajo para que no se te caiga. Ahí. ¿Estás bien parado o te querés sentar? No, estoy bien. Estoy bien. Bueno, vamos y después te hacemos entrar de vuelta. Voy a usar los anteojos que... Esa, los Opa. anteojos de Martín de Volá. Ahí va, vamos. Tomá, esto es tuyo. Vamos, acá. Oficia este momento. Volá. Siempre lo que Vamos, Fran, Vamos con las palmas arriba, en vivo y en directo para toda la gente hermosa.
para el amigo acá, bien fuerte, bien fuerte. Otra. Pero bueno, el auténtico rapero, ¿eh? ¿Vos tenés mucha calle? Che, espectacular. Sí, bueno, después nos vas a contar un poquito ahora. Fran, querido, escuchá, ahora en el próximo programa anda preparando todo tu repertorio que te vamos a hacer vibrar acá al aire, ¿eh? Todos tus temas. ¿Cuántos temas trajiste para cantar? Para cantar 2. Bien, bueno, vamos a hacer esos 2 temas ahora, en un ratito nomás. Ajá. ¿Tocás algún instrumento aparte? Estoy por aprender a tocar el piano. Bien, bien. Es importante seguir instruyéndose y aprendiendo, ¿no? Sí. Bien, bien, Fran. Tenés toda la onda, papá. Toda la onda del rapero y trapero. Es un crack. Vos, Risa, lo tenés que apadrinar a él. Sí, bueno, vamos a padrinarlo. La noche está en pañales. Escuchemos ahora. Escuchame. Bueno, quiero saber un poquito más de ustedes. Quiero que me cuenten alguna anécdota jugosa de algún recital, de algún show. Que la hayan pasado divertido, que se acuerden por algo bizarro que les haya sucedido, no sé. Fueron a un show y, no sé, se les durmió una señora en la primera fila, se les cruzó un perro en el escenario, se les cayó un farol en un decorado, en un detrás de escena. Mirá, anécdotas tenemos, pero... Elegí la que vos quieras. Miles. O la que coincidan ustedes dos que digan, ¿te acordás de esa? Esa. Que el día que los corrió la policía, cualquier cosa inventaban. No, ¿te acordás cuando íbamos al ensayo y nos quedamos sin colectivo, todas esas cosas? Por Pasco y Salta, encima en un lugar bastante peligroso. Bueno, contá, a ver los momentos cuando empezaban a remar, No, una vuelta nos corrieron. Sí. Estamos, sí, esto fue a principio, cuando recién empezamos hace muchos años. Nos quedamos sin colectivo y la cosa que él estaba con el teclado en la mano y bueno, yo teníamos que tomar el colectivo y empezamos a ver 2 personas que nos empezaron a seguir, ¿viste? Nos empezaron a seguir y de repente miro y le digo, Cani, le digo, nos están por robar, me doy vuelta así y el tipo no estaba corriendo a media cuadra y quedé solo. Claro, quedé solo ahí atrás. Cani. Sí. Cani, ¿es cierto que le pusieron Cani a partir de ese día por lo que picaba, por el Claro. por canigia? Es que le dicen así por eso. Ah, sí, por Cani. largo, era chiquito. Sí, pero por el hijo del viento porque picaste como loco. Era por eso. Sí. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué pasó? No, ahí tuve que aprender a correr. Che, qué valiente tu compañero. No, ¿Cómo la salió a verdad que saltar sí. por vos? Un genio. Soldado que huye. Bueno, ¿alguna otra anécdota que se acuerden? Bueno, otra de las anécdotas que esta la voy a contar ahora que no la conté en ningún lado. Con todo respeto lo voy a contar a mi amigo Daniel. Nos Más allá, nos ven un están poquito. echando. Dice. No, No, mentira. Dice que nos vayamos, no. No, quieren que nos corramos un poco Ahí para está. que estemos bien en cuadro porque él tiene poca luz en la cara. Ah. Ahí está. Eso que es blanco. ¿Me corro, cachito? Sí, correte un poquito. Y bueno, Ahí está. y contanos esa anécdota, anda entrando en la anécdota. Bueno, yo era chico, fanático de Daniel porque escuchaba todas las canciones de Charro y me dice, una persona, amigo, me dice, mirá, está Daniel Cardoso, dice, al lado de mi casa y vos subís por la terraza y lo ves. Mirá. Ah, mirá vos, le digo, ¿en serio? Sí, y yo me fui en bicicleta, viste, al lugar. Llego, subo la terraza y veo que estaba Daniel del otro lado. ¿Y era Cardoso? Era Daniel Cardoso, ¿viste? Y yo lo miro, sí, lo miro así y le hago, hola Daniel. Y me miró y me hizo pack. Y después terminaste, llegaste a laburar Mirá, con él, vos. sí, contaste cantamos esa anécdota. juntos. No tuve la valentía de contárselo, pero se lo voy a contar. Ya se debe estar enterando, ahí en La Sirena me acuerdo que fue. Qué No, lindo, fue qué muy porque lindo. Primero verlo como tu ídolo y después terminar tocando con él es como hoy contaba Enzo Fernández, el gol que lo vi hacer a Leo, esa que la bajó contra Nigeria, no me acuerdo en qué mundial fue, en Rusia creo que fue. Sí, que la bajó con el mulo y definió. Hoy Enzo después del partido le decía, no lo puedo creer, estoy jugando con Messi, hoy definió casi muy parecido a ese día. Y ese mundial contra Nigeria lo estaba viendo en mi casa, dice, por televisión. Es que es algo muy loco, lo mismo nos pasa a nosotros, los que estamos en la música. A mí me pasó con Cardoso y me pasó también con varios artistas que escuchaba desde muy chico. Por ejemplo, Claudio de Onda Sabanera, me tocó cantar en la fiesta de una persona muy importante.
y me acuerdo que Claudio era el público. No, No te podías- no te lo hubieras imaginado en la vida. Jamás, porque Jamás. yo lo iba a ver, Claro. yo soy de Bahía Blanca. Y Soy de la Barrio. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Mirá vos, somos medios vecinos. Sí, sí. Y lo iba a ver ahí a... Nos lleva el mismo tren para allá. Exactamente, el Roca. exacto. Y sí, la sí. mitad de camino la barría. Exacto. Ahí cambian todos los guardas. Exacto. Y yo me hacía amigo de todos los guardas para viajar gratis a Buenos Es Aires. que yo viajé varias veces colado también, ¿eh? Es verdad, antes hacía esas Antes cosas. así. Bueno. Cuando no teníamos plata. ¡Ah! Ese es el rico. Cuando no sabíamos que íbamos a llegar acá. ¡Ah! Escuchá. Bueno, la cosa que estaba Claudio siendo de público, ¿no? Y yo cantaba y lo miraba y Claudio estaba re enchufado con los temas y no aguanté, ¿viste? Yo soy una persona, me gusta hablar y me gusta expresarme. No aguanté cuando paramos el show, digo, bueno, mirá, hoy la verdad que vinimos a tocar para ustedes, pero yo estoy cumpliendo un sueño, empecé a hablar y digo, mirá, Claudio, le digo, yo te iba a ver a tal y tal boliche. Y me dice, ¿en serio? Me dice, quiero que cante conmigo. Le digo, No. vino y cantó un tema conmigo y Está nada, bueno fue eso, tremendo. está Fue un sueño. ¿Eso fue con Claudio? Claudio de Onda Sabanera. Impresionante. ¿Y te acordás qué tema hicieron o no? Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede su novia besar. ¡Ay, qué bonito! No, Y buen che, tema, buen te tema. debe servir mucho todo esto de ser cantante para ligar, ¿no? ¿Cómo ha sido? Por ejemplo, como estas ligas. Claro, pasa. Sinceramente, mirá, Me quedan hermosas las ligas. ¿Cómo qué te parece? Tengo 3 hijos, tengo una esposa. Sí. Y la verdad que nosotros en el Instagram recibimos muchas propuestas. Claro. Indecentes y Sí. muchas cosas. ¿sí? Uy, contate alguna. Pero no. Eso te quería preguntar yo. ¿Cómo ¿Qué la anécdotas manejás? tenés de eso? Porque entiendo que debe haber fanáticas y mujeres que Sí. digan, yo voy a ir hasta el final y voy a conseguir. Y me contás encima que tenés familia, mujer, hijos. Contanos como que una ya- anécdota y cómo lo manejas. Ya está acostumbrada igual ¿En mi algún momento te esposa. tiraron así una bombacha y Uf, unos piños? varias, sí, y mucho más grande que esta. Ah. Así que no, una vuelta vino una chica y me dijo que era maestra y que quería mantenerme, me dijo. Gracias, Leo, está todo bien. Escuchame, y con tu mujer, ¿cómo lo manejás a eso? ¿Se divierten? ¿Le contás como anécdota? ¿Se ríe o lo toma mal? Y ellos ya están acostumbrados. Ahora sí lo toma como chiste. Vos me dices, che, si te tiran una bombacha, Tráela para fíjate, casa. tráela para casa. Ah. Fíjate que las cadenitas, si te tiran una cadenita de oro, tráela para casa. Claro. Ahora es Te como tiran una que- Calvin Klein con Claro, etiquetas para mí. exacto. Una Victoria Secret. Exacto. Una Victoria Secret. Ni digas que te la tiraron. Una de nuestra amiga. Claro. Escúchame, ¿y qué fue el ofrecimiento más raro que te hayan hecho para estar con vos? No, raro. ¿Plata? No. Sí, me ofrecieron ¿Plata? Guarda, epa. A ver, contame eso, quiero entrar ahí. Bueno, fue igual hace muchos años. Me ofrecieron plata para tener ahí. Y en ese momento, algo. la plata que te Y no ofrecían- era mujer, Por era eso, mujer. sí. O sea que te encaran hombres también. Sí, hombres, sí. Hasta por Instagram también. Sí. ¿Y qué es lo que más... escuchame, ¿qué te ofrecen los hombres y las chicas? A ver, contame en ese momento, ¿qué significaba lo que te Y ofrecían? te ofrecen lo mismo, nada más que viene con otra sorpresa, ¿viste? Escuchame, Claro, al señor Cani que tenía facha ahí, pelo largo, el pelo al viento, todo. Y Cani tiene mucha anécdota con chicos. Cani la tenemos Con más chicos. vida. Como dice la gallega, Mirá que nos dice que tenés más noches que la luna, ¿eh? la noche está en pañales. Mirá, papá. no ves que es blanco porque de día no sale, sale de noche. No toma sol. Claro. Hugo te llaman. Como dice la- como- ¿Cuál es tu encare más raro o más suculento? No me acuerdo mucho, la verdad. Ay. Tiene problemas de memoria. Contá, dale, Cani. A esta hora pierde la ¿Es cierto memoria. que estuviste con Mariana Nanis? Va a tener problemas. ¿Con qué famosa estuviste? Que sea una anécdota de contar que digas, esto se lo cuento a mis ¿Con nietos. famosas cantantes o chicas cantantes que estuvieron?
No. Ayer estuvo Dalila acá. Ah, mirá Sí. vos, qué bien. Vamos, Sí. una genia. ¿La Dalila. conocen a Dalila? Sí. Me dijeron que me la iban a traer para mi programa, pero no sé, de buena a primera apareció en otro programa. Ah, mirá. Sí, Sacaron la primicia, Richard. ¿A dónde está él? Pero en Anda el nuestro manager programa ahí, se anda tuvo el manager. Matías Gómez, su hijo. No sé si lo escucharon cantar. Canta espectacular. Y tiene una onda como flamenquita, que no Ah, te la mirá qué esperás, bien. pero te llena. Es como voz de flamenco, pero cantando con un ritmito un poquito de cumbia. Un poco Es de Mattioli, ¿no? Un espectacular. poco Mattioli, Mirá. una Sí. cosa media. Sí. Espectacular. Es que hay muchos talentos. La verdad que yo conozco chicos que no surgieron en la música, pero tienen unos talentos. Por ejemplo, uno que voy a nombrar es Nico Nievas. Sí. Nico Nievas es un chico, ¿viste el que estuvo en Tinelli, el nenito? Sí. Que Ahora cantó es con Red. Claro, y ahora es grande. Ahora es grande, no sabe lo que canta. Bueno, hay que traerlo Sí, ese hay chico. que traerlo. No sabe lo ¿Quién que lo tiene? canta. ¿Ariel ¿Vos lo tenés tiene? contacto de ese chico? Sí, lo tengo acá. Mandánoslo para que venga al programa. Le voy a Escuchame una decir, cosa, dale. yo antes de despedirlos, quiero que me digan primero qué significa para ustedes la frase "la noche está en pañales" y que elijan un color de gorra. ¿Le quedaron algunos colores medios, la verdad, complicados? Yo me animo a usarlo, yo lo uso. Polémico, yo lo uso en el verano. El rosa me encanta y el amarillo también. Y el amarillo, ¿no? Para los chicos. Escuchá, ¿qué color de gorra querés? Amarillo. Amarillo. Pásele una. Muy Marcelo. bien, gracias ahí. Y él también quiere. Ponete una y hacele el saludo ahí. Vamos a etiquetarlo, vamos a ¿Y vos, etiquetarlo. rosa ¿cómo se llama? ¿Chicle? ¿Rosa, chicle, pastel o amarillo? No, yo quiero rosa porque se la voy a regalar a mi hija. Bueno, pero ahora tenés que grabar una promo para La Noche Está en Pañales, ¿eh? Dale. Pero antes, escúchame, con este tema vamos a cerrar la intervención de ustedes con la gorra puesta. Si es que Ok, a la ver. querés usar, a ver. Me va a quedar hermosa. Los lentes ya los tienen, ¿no? Sí. No, pero ahora estamos al aire. Después, ahora cuando terminamos los saludos. Escuchame, vamos a hacer el Sí, tema. y a mí me parece que cuando venga el cantante, el que decía, tienen que volver Nievas, ellos. Nievas. Cuando venga Nievas, también tienen que volver ustedes. Sí, ¿Lo porque tenés- hoy lo tenemos tenés a un Nievas? montón de invitados y están un poquitito cada uno. tenés a Dale, Nievas? Pero tienen que volver. A Nievas, el pibe Nievas que me están... No, después yo te lo paso. No, Después es un te lo artista pasa. genial. Genial. ¿Sí? Aparte que es buena persona. Escuchá. Dalila, ¿qué pasó ayer? Que apareció en otro programa. Oh, reproche. Apareciste, Oh. diste la cara vos. Pero tiene que venir a mi programa, Dalila. Y aparte Dalila me dijo, che, voy a ir a tu programa. Nah, Programa chapo, más che. fiestero del streaming. Igual con los charros yo estoy contento, ¿eh? No importa. Yo estoy súper satisfecho, ¿sabes por qué? Porque hay que valorar a los que se juegan por uno. Y esos son los sponsors y la gente que me voy a acordar Toda la vida. el día que triunfemos. O sea, este año, a fin de año, cuando llegamos al final del campeonato, en Cuando el nos podio, estemos mojando las patitas en la playa. sí, ojalá, ahí me voy a acordar de todos los que... Mar del Plata, sí, y le voy a sí, mandar todo. saludos a todos, los vamos a invitar seguramente para que vayan. Obviamente. ¿Eh? Vengan para acá. Sí. Bueno, tenemos un tema más, creo. Sí, yo lo quiero escuchar. Sí, cómo no. Bueno. Vamos a hacer un tema. A ver. Y con este nos despedimos. Para que bailen en sus casas, señor. ¡Vamos con las palmas! ¡Ey! Lleva el amor, llévalo. Y nuevamente, para toda la gente vuelve los Baila, lobo. charros. Llévalo. Vamos con las palmas arriba ahí en sus casas. Porque estamos en vivo. En la noche está en pañales. Vamos. Está buena la gorrita, ¿eh? ¿Cómo dice? A ver. Las cosas en mi querer se cuecen aparte. Si aún con tu negra traición voy a perdonarte. ¿Por qué? Por un respeto al amor que nació en mi pecho. No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar aquel sentimiento? Ya con el viento te mandaba acariciar. Hay cosas que yo no sé
Y se fue, y nunca más volvió. Ella se lo perdió. En vivo y en directo. Como dice, a ver. En mi mano izquierda tengo tu retrato. En la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo sin estar presente. Y brindé contigo por tu amor ausente. Como dice, a ver. Y metí la foto dentro de mi copa. Y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todos tus recuerdos me lo... Este lo sabe, lo cantan todos. Como dice, a ver. Y me bebí. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que tú sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre no quiero acordarme. ¡Hey! Para todos los músicos que están del otro lado ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Llorando me alejé con un recuerdo en mi mente por tu amor, dulce mujer, que tuve y quise tenerme. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Ahí está, este que te gustaba a vos, escuchá. Mirá, vamos. Y que nos entierren juntos y si es posible en otra vida podamos seguir queriéndonos. ¿Cómo dice? Que nos entierren juntos en la misma tumba. ¿Por qué? Porque por ahí se rumora que nos van a matar. Y si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos enemos. ¿Cómo dice? ¿Lo cantamos? En la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Y si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tenemos que... Ahora sí lo cantamos bien fuerte. Que nos entierren juntos en la misma tumba y de ser posible en el mismo cajón. ¿Y qué? Que estemos frente a frente. ¿Para qué? Para darnos besos y que eternamente después de muerto gozar nuestro amor. Muchas gracias a toda la gente, vamos, los aplausos. Muchísimas gracias a los chicos de Los Charros que nos vinieron a visitar. Ariel, que nos trajo al grupo este espectacular, antológico de nuestro país, que interpretaron muy bien cada uno de sus temas, que están buenísimos. Y además, algunos mensajes, Gallega, que dicen, por ejemplo: hola, bendiciones, qué buen programa de streaming, los acabo de descubrir el día de hoy, les mando un abrazo fuerte desde Anfunes, provincia de Santa Fe. Un aplauso, chicos. La gente de Santa Fe. Tremendo programa el de hoy, se nota que hay química y equipo de trabajo. Lo bien
Sí, espectacular. Yo quiero, dice Male, no sé qué quieren, Mile Chazo. Epa, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Yo mal. Un saludo para mí. Eso es lo que quieren. Nunca pensé que iba a caer en esa. Cayó Richard. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias. Yo, miren, nos queda una sola hamburguesa. Si no, les daría la hamburguesa de 40-90, que no saben lo que es. La mejor hamburguesa. Estábamos mirando que la estaban disfrutando. ¿Querés comer pero, un poquito de papas? te agradezco, pero la vi que la disfrutaste. ¿Le parece? Sí. El lobo. Miren lo que son las hamburguesas. No, el lobo. El Yo lobo digo tiene un hambre, el lobo. Yo pensé que decía el logo. El Sí. lobo. No, quiere morfar el lobo. Las hamburguesas de 40-90 que son espectaculares, que siempre nos dan una mano, están muy cerca acá en Fitzroy y Niceto Vega. Todos aquellos que entren al boliche ahí, saben dónde tienen que ir previamente. A la noche está en pañales, pero previamente pasar por 40-90 a comer una hamburguesa con una gaseosa y estas papas fritas espectaculares. Después del boliche, vio que a alguno le agarra un poquito de hambre. ¿Por dónde pasan? Por 40-90. Por 40-90 de vuelta. Porque después de chupar, viste que te agarra un poco de hambre, ¿no, Gallega? El bajón. Chicos. Y antes, hay que comer antes de chupar. Muchísimas gracias por venir. Se llevan las gorras, se llevan los lentes. Gracias se a ustedes llevan por el amor recibirnos. de la noche está en pañales y de Gracias. Muchísimas gracias. La verdad fue un placer, fue un placer. Muchas gracias a todos. No se vayan que ahora seguimos, nos acomodamos un toque y seguimos, no se vayan, Una pequeña barrita. La noche está en pañales, me puedo dormir. Y la luna está bailando, yo me quiero divertir. Está la noche en pañales, me quiero divertir. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres besar? ¿Quién es? One and only Daddy.
down, down, down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. So down. That makes me feel so down. Mami, yo estoy down y por tu amor trastornado. En la noche lloro como un mamao. Con cuantas gatas yo he vacilado, pero a cada bicho le llega su guaraguao. Casi ni duermo y de tus labios enfermo. Como un niño si le quitan su pelo. Enfermo por todo lo que ha pasado. Las escapadas y las choteas del cuñado. Y yo empeñado con dormir a tu lado. Y devorarte, mami, de un bocado. Aunque me tengan el nombre dañado, sigo down y por tu amor trastornado. Down, si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, Gente, ya está sonando la música del boliche. ¿De dónde? La previa de Inc. ¿Y por dónde? Por Dos Reyes. Dos Reyes Street. Por Inc. Un aplauso. Y seguimos de joda calentando los motores para la noche. La previa de Inc. Que es el mejor boliche, no del país, no de Sudamérica. Mundo. De un mundo. Del mundo mundial. De un mundo. De un mundo. mundo. ¿Cómo es? De un mundo. ¿Qué? ¿Franceses o portugués? No, francés. chamullando. Du monde. Ah, pues sabes varios idiomas. Ah, je parle le français très Ah, bien. a ver, J'adore le français. Presentame, mira. el mejor boliche de un mundo. Les meilleurs discothèques du monde, c'est des rues stream. ¡Era! Está chamullado. Francesa Marzo, gallega. Ahora en portugués. Yo falo el portuñol, el mejor boliche de toda la Argentina y de toda Sudamérica está en Argentina y es Dos Reyes Street. A ver en inglés. Está chamullando. The best disco of the world, the best pub of the world is here in Argentina, in the Ciudad Autónoma of Buenos Aires, in Palermo, Inc. A ver, en alemán. Ha, en Dachducha, Inc. Slater. A ver, pará. En gallego bien acentuado. A ver. Bien español. Ahí sí le creo. Es que no sé hacerlo, porque el mío es canario. El galego. La mejor discoteca de toda España y de toda Argentina está en Palermo. Y es Dos Reyes. Ya me fui a la mierda. En marroquí. Vale, no. Que me funan. En paraguayo te sale. Pero pará. ¿Nos chamullaste o realmente presentaste entonces esos idiomas? Lo dicen todos los idiomas. ¿En serio? Y si no, preguntale a la persona que más idiomas creo que sabe de la mesa, nuestro querido Fran. Bueno, Fran, presentame en japonés, Fran. Regulando. Hacer un poquito el japonés, yo creo que te puede salir. Ese no me sale. Es Escuchame, cuestión de actitud. presentalo a Fran en catalán. En cata. Ay, ahora no tengo el catalán. Aquí tenemos al mejor fille, al mejor niño de toda la Argentina. Y es Fran JFR. Fran, querido, bueno, contanos cómo desembarcaste en esto de la música. Y acá tenemos unos pochoclos para regalarte. ¿Sabés de dónde? Esperamos este sponsoreo para un niño como vos que vino con su padre, con su madre, con su padre. De Guacamole, salón de fiesta, que nos regalan los pochoclos. Y el azúcar es espectacular, que te va a encantar. Abrilo, está rico. Escuchame, ayúdame a abrir esto, así comemos todos también. Espectacular el azúcar de guacamole. De la selección, qué rico. Los pochoclos de guacamole. Hoy que ganamos, vamos a probar, a ver. Vamos a probar y dale, pasarle a la Chicos, chica. ¿quieren probar? Gallegos, Chicas, no se van ustedes, ¿no? Aguanten. Mira, probá. Una locura. Bueno, Fran, contanos, ¿quién sos? ¿Qué tenemos con nosotros? Yo sé perfectamente quién sos, que tenés 9 años y que tenés una trayectoria por delante abismal. Vas a pasos agigantados. Sí. Y empecé hace un año, ponele. Empecé hace un año con un tema que me mostró mi productor. Y después lo fui practicando
paso a paso. Y ahí me salió y después lo grabamos. Pero Fran, vos ya tenés un montón de reproducciones en las redes sociales. Ajá. Tenés 9 años. ¿A qué grado vas? ¿A quinto? ¿A cuarto? A cuarto. A cuarto grado y ya tenés un productor. ¿Cómo se te da por ser cantante? Por decir, yo quiero ser cantante y lo voy a hacer. Como sacar música, hacer videos también. Pero ¿qué fue lo primero que hiciste? Mi primer tema Sí. es un RKT llamado Juernes, que me lo mostró mi productor, que él ya lo había cantado. Ah, ¿y vos cómo conociste a tu productor? ¿Cómo lo conocí? Mira, él un día fue a grabar con otros artistas, ¿viste? Cuando ahí no era cantante. Y después nos conocimos todos. Y me mostró un tema que se llamaba Juernes. Y después ahí lo fui practicando y después lo grabé. Él ya tenía la letra escrita porque la había cantado él. Sí. ¿Querés que escuchemos algún tema tuyo para arrancar y que te escuchen todos? Bueno. Dale, ¿qué tema tenés preparado para cantar? Para cantar, Tú eres esa chica. ¡Upa! ¿Ese ¿De Darío? ¿De vos? Ah, de Darío. Sí, de Darío. Escuchame, ¿lo tenemos preparado el tema, chicos? ¿Está dedicado ese tema? ¿Va dedicado a alguien? ¿Lo tenemos ¿O no? preparado el tema? Ese es un fit. Bueno. Fit, de verdad. ¿Vamos con el tema? ¿Vamos con el tema? Vamos. Dale. ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos, ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos, selecciones! ¡Vamos! Tú me estás diciendo que yo por tu amor estoy entristecido y me muero por ti. Pero eso es mentira, eso no es verdad. Por eso yo vengo a aclarar. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. Entonces, ¿pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya lo sabes, no sabes ni querer. Entonces, ¿pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya lo sabes, no sabes ni querer. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba San Palmas! Cumbia, Franco TFR. ¡Vamos! Con la maga. ¡Sabor!
¿Vos tenés alguna... ¿Cómo se dicen esas muletillas que se dicen al final? Por ejemplo, María Becerra que dice la nena de Argentina. ¿Vos qué decís? ¿Eh? ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Yo de San Vicente. El guacho de San Vicente. Ah, ¿cómo decís? El guacho de San Vicente. Franco TFR. Así. El guacho de San Vicente. Franco TFR. El guacho de San Franco Vicente. Así TFR. tenés que decir. Con N. Franco. Eso. Franco. Fran. Fran. Sí, con N. Bueno, dale, Fran JFR. El guacho de San Vicente. ¿Te gustó? A ver, decilo. Fran, hace como que estás terminando un tema. Franco TFR, el guacho de San Vicente. Che, Fran, a mí me encantó, me llamó mucho la atención tu cadena. Sí. ¿No te duele el cuello? No. ¿Es de oro? Enchapado. Enchapado. No me quemé. Che, ¿quiénes son tus referentes? ¿En quién te inspiras vos? Lo ves y decís, yo quiero ser él. En Raúl Ramírez. ¿Quién es Raúl Ramírez? Un cantador de cumbia hace mucho tiempo ya. Ah, perdón por la ignorancia, chicos, disculpen. ¿Y cómo te ves en tu trayectoria, tu futuro? ¿Qué estás logrando ahora? ¿Qué querés lograr? Cantar con Raúl Ramírez, eso es lo que quiero Es tu lograr. objetivo, lo tenés Sí. bien claro. Ajá. ¿Y tenés disciplina? ¿Te estás preparando? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Porque también vas al cole. Sí, voy al cole también. ¿Y cómo Voy haces al cole para- a la tarde también. ¿Vas al cole a la tarde? ¿Y practicás música a la mañana? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo practicás música? En mis tiempos libres, así. Por ejemplo, ¿qué haces para prepararte? Escucho los temas o también para que no me trabe los temas, sí. Claro. O pongo el tema en el teléfono y lo practico, así. Claro, bien. Y antes decías que ibas a empezar a tocar el piano. Sí. ¿Sí? ¿Y cuándo Así. vas a arrancar? Por ahí en unos días. Ahí. Muy bien. ¿Estás viendo el partido, el mundial? Sí. ¿Los partidos, sí? ¿Y Sí. cómo te parece que estás jugando Argentina? Muy bien. Muy bien. Y sí. Esta vez le ganamos 3-2. 3-2. Estuvo difícil, ¿eh? ¿Cómo Sí. lo viste? Porque no, a Messi le dejaron un chichón acá. Sí, Le dejaron un se re ponía hielo, chichón. ¿viste? Sí. ¿Vos cómo viviste el partido? ¿Fue tenso? Sí, muy tenso. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué más te gusta aparte del fútbol, de la música? La música y el fútbol también. Muy bien. Y hacer taekwondo. ¿Haces taekwondo? Sí. A ver, haz una llave. Una llave de Sí, taekwondo. dale. A Hacémela a mí. ¿Qué cinturón sos? Blanco. Ah, estás arrancando. Pero no te pases. ¿No me paso? No te pases, tío. Ah, vale. Ah, pensé que me ibas a hacer algo a mí. A ver, hacer una A toma ver, a la haceme gallega, algo a a ver mí. si... Ponele que... La más fácil. Vamos a hacer. Ah, la vamos. Para que... Está enojada la gallega. No se ve, no se ve. Para ver que no se ve. Hay que No hacer fuera de plano, chicos. A Escuchame. ver. A ver, hágalo acá y hacemos el tema, dale. A ver. Uy, perdón que me Va a romper la pantalla. Venga. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé. ¿La primera? La primera. Esa. Ponete acá que no se te ve, boludo. Ahí está, sale, se va de cámara, se va de cámara. No te puedo decir, vos tenés que verte ahí todo el rato. Ahí está. Estas son cositas que tenés que ir aprendiendo del directo. Que yo no las sé. No, así, esta mano ahí. Un máster, mirá. Muy bien, muy bien. Muy bien, Fran, escúchame. ¿Tenés otro tema para cantarnos? Sí. Bueno. Enamoradita. ¿Lo tenemos preparado? Sí. ¿Vos estuviste enamoradito alguna vez? ¿Estuviste ahora. enamoradito alguna vez? ¿O ahora? No. ¿O ahora? ¿Nunca te enamoraste? No. ¿No te ¿Pero te gustó alguna chica o chico alguna vez? No me gustan las mujeres. ¿No te gustan las mujeres? Me ¿Por gustó qué? a veces, pero después me arrepentí. Ay, Después te bueno. arrepentís. Está Sí. muy bien. Escúchame. Una Quiero batalla. escuchar ese tema enamoradita o enamoradito. ¿Cómo es? Enamoradita. Bueno, vamos. ¿Te parece? De Pedilo. Ricky Maravilla. Pedilo. Pedilo. Tema. ¡Vamos! Enamoradita. El tema. Vamos con enamoradita. Lo que pasa es que el polaco, cuando mata fuego, está vacía la mesa. Estás siempre tan bonita. Estoy
potencia, un músico en potencia. Impresionante, amiguito. Sí. Te agradecemos por habernos venido a visitar. Gracias a los padres por traer. Sí. Y lo queremos volver a invitar en otra ocasión. Sí. Cuando la rompas, no te olvides de nosotros, ¿eh? Me encantó, gracias por invitarme. ¿Ya habías estado en algún stream? Sí. ¿En cuál? En uno allá de Capital. Muy bien. Pero hacía música de RKT ahí. ¡Opa! Ya vas a venir acá a hacer un RKT. Escúchame. Ahora está más con la cumbia. Escúchame. Claro. ¿Te gustó la gorra de La Noche Está en Pañales? Muy buena. ¿Nos decía suerte? Bueno, le deseo suerte, su gorra me encantó. Muy buena. ¿Te gustó el programa? Me encantó el tema, enamoradita, Sí. me gustó. ¿Te gustó el programa? Me encantó. Saludá a Maga y a Dani y nos retiramos. Muchas gracias, genio. Fran. Te vemos pronto. Muchas gracias. A por todas. Genio, impresionante. Gracias por todo, amiguito. Quiero que cuando saques el nuevo tema nos lo mandes y nosotros lo pasamos acá en directo. Dale. Dale. Bueno. Gracias. Un aplauso. A los papás también. A los papás y a la mamá que están ahí también. Gracias a los papás, unos capos, ¿no? En serio, gracias a los Escuchame. papás porque de verdad que es muy importante seguir que, o sea, ¿qué? Se te trabó la lengua. Sí, permitir que los pibes sigan sus sueños y que no te vean le- el arte como si fuera algo malo, porque Se te- viste se que te siempre lengua la fue- traba. se me lengua la traba y eso que casi no tomé. Escúchame. Bueno, y tenemos otro invitado. Pero sé lo que viene. Pero ¿sabes que el invitado que viene es un 4 de copa? Sí, es un cuadro de copa, no existe el cuadro de copa ese. me La verdad, importa. que queremos hacerle una entrevista para conocerlo bien y saber de qué se trata también un poquito de su vida. Nuestro querido amigo, el 4 de copa. ¡Cuatro de copa! La, 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 la. Sos un 4 de copa. Sos un 4 de copa. La, 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 la. El 4 de copa. ¿Esto bien? Sí. No lo puede creer lo que están viendo. A ver. No. ¿Vos te podés sentar con el 4 de copa? ¿Me podés sentar? Sí. A ver, dejalo sentar así te hacemos una... Allá. Pasa para allá el 4 de copa. Ay. En la punta, dale. Sentate en la punta, sentate en la punta. En la punta. Escuchame, 4 de copa, te queremos hacer una nota. Queremos saber por qué te convertiste en el trocua de copa. Hablando Ahí de un está, cuadro de Para que se le complica. Para que el 4 de copa Culo ni se cuadrado. sabe sentar, Ahí está. El 4 de copa está más duro que paquete de pastillas. Che, ¿te pareces a Tartu de cara? Puede ser. ¿Te lo han ¿Sí? dicho? No, no me dijeron nunca, pero bueno. Con las gafas te pareces a Tartu para mí. Escuchame, quiero saber cómo te convertiste en el 4 de copa. Bueno, ¿Por qué 4 de copa? El 4 de copa porque venía el mundial, teníamos un No vamos concurso. a acelerar ni adelantar nada. Ah, bien, listo, vamos por ahí. El 4 de copa es el perdedor. Vos mismo lo dijiste, así me presentaron. Es el perdedor, es la carta que nadie quiere. En el truco te dicen, no tengo nada. Estamos en busca de eso, pero lo vamos a dejar ahí pendiente. Listo, Pero quiero que me digas de este mismo, del brujo, que estuvo tirando gualichos. Sí, bueno, estuvimos trabajando ayer a las 12 de la noche, dije, vamos a ayudar a la Argentina porque la oscuridad quería apagar la fiesta y dijo el 4 de copa y digo, listo. El mismo Lauti que el Torito nos enseñó el otro día a sacarse la mala leche, ¿viste? La mala leche, la mala onda, y empezamos a hacer todos los movimientos, vamos a sacar. Sí, a sacar toda la mala energía. Total, la mala energía, había que ir con todo. Escuchá. Muy bien, y lo lograste, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo manifestaste? No, lo manifesté en baile. Agarré y dije, vamos a bailar, vamos a poner música del mundial y empecé a decir a las redes, vamos a empezar a bailar todo. Y yo creo que sufrimos, pero lo conseguiste, vencimos, lo logramos, claro que sí, lo logramos. Escuchame. Es una onda muy al Pastor Milán, ¿sabes quién es? Uy, sí, lo conocí. Sí. ¿Lo viste que entre vos, la fuerza, la buena energía tuya, más la del pastor que estuvo con la Biblia en el estadio, Sí. yo creo que neutralizamos al brujo, Totalmente. al brujo basura este? Totalmente. ¿Vos Yo decís? creo que sí, tiramos todo abajo y pusimos a la Argentina de vuelta arriba. Escuchame, te voy a encomendar algo. Si vos te vas a Miami, me contaron. Voy a Nueva York, voy a la Nueva final. York. Voy a la final a jugar. Pero no se dice de quién. ¿Eh? No se dice de quién. todavía. No, sabemos que la queremos la más esperada, por eso el 4, pero Escuchame. pasa. Claro, porque nos quemaste, mato. Claro, hay un mensaje en esta. Sí, a ver. Porque el 4 de copa. Mensaje. A ver. Te quiero ver la cola al 4 de copa. A ver.
4 de copa, que la conocemos todos, que es la gallega, la española. Sí. Ajá. Pero si sucede lo que tiene que suceder, que viajamos para allá. No digamos nada. Venite A ver, dame para vuelta, acá. de vuelta. Mostrar la colita, ¿va? A ver, mostrala. No, para ese lado, Cartu. Ahí, Mirá, opa. 4 copas ahí. Sí, pero no se sabe de qué. No se sabe, No ¿no? entiendo de qué. Ahí estamos, Hay ahí una estamos. taza vacía. Sí, obviamente. ¿Qué es pendiente? No queremos ser Están las tres- mufas, no queremos ser nada. Están las 3 Marías y puede Exacto. haber una cuarta. Puede haber una cuarta. Bueno, dejémoslo ahí. Dale. Escuchame, vos en tu vida, ¿te convertiste en 4 de copa porque te sentías poco? Yo creo que siempre, sí, tuvo un momento en mi vida. ¿Tenías que un fui 4 complejo de copa. inferioridad? Sí, o la gente te tiraba, che, vos sos 4 de copa, vos no vas a triunfar, vos no vas a hacer esto, no vas a llegar. De 4 voy. Claro. ¿Te lo dijeron alguna vez? Sí, hubo Pues gente. mandale un mensaje a esa gente ahora mismo. Y nos vemos en Nueva York. Quiero saber cómo neutralizaste la mala onda del grupo. Bueno, 2 días bailando, digo, 2 días bailando porque empezamos a hacer las redes y dijimos, vamos a hacer la limpieza de los brazos y la que hacía el Lauti y la señora de la cruz. Y mirá para arriba y dije, listo. Y con el Todo. Ay, me encanta esto. Yo tenía uno así cuando era ¿Te chica. gusta? Me Este tiene una encanta, antigüedad y enorme. esto. ¿Viste lo que Todo, es? todos los detalles. Me encanta. Sí, en la los patita. pies también. A ver. Mirá. A ver. Mirá qué persona. No rompa nada. A ver si puede ver. Ahí está. Mira acá. ¿Qué está haciendo? Pará, ¿qué está haciendo? Guarda, guarda. Vale, No se puede. Después lo mostramos. Escuchame una cosa. Decime. Cuando vos te convertiste en este personaje, el 4 de copa, Sí. yo quiero saber cómo hiciste para componerlo, porque ese gorro, bueno, la carta entiendo. Exacto. ¿Por qué Bueno, había que darle un lindo margen de risa, de chiste, y en el concurso donde estuvimos estaba Pachano. Entonces, cuando nos enteramos estaba Pachano, dijimos, es un tipo, obviamente, es viste, es un artista de la voz. Fuera de serie. Un tipo que tiene presencia, que a todo le pone... Escuchame, ¿te hiciste viral a partir de eso? Sí. ¿Sí? Sí, empezamos de a poquito, ¿viste? Yo era un rey 4 de copa. ¿viste? Escuchame, y esas cosas Tenía son... 150 seguidores. ¿Y hoy cuántos Hoy tenés? tenemos casi 8000. Bien, muy bien. mirá. Escuchame, y te hago una consulta. Esas son las verdaderas cosas de la vida, esas que te llevan al llano, las más sencillas, pero que te llenan el corazón y te hacen feliz. Es así, totalmente. Las cosas que te llenan, o sea, la familia, estoy con mi hija. Eso te iba a Este preguntar. personaje ¿Ella está es con tu mi hija? Ahí va. Ella es ¡Ay, mi me hija. encanta! ¡Sofi! Un aplauso para la hija que está ahí. ¡Sofi! ¡Sofi! Es la criadora. ¡Sofi! Yo te iba a preguntar eso, tu familia qué te dice, pero tu hija, mira, te viene, te saca Sí, fotos, tu no, manager, no. todo. Bueno, mi familia me fuma hace 30 años, Sí, ¿viste? Mi claro. mujer, mis hijas. Vos lo diste todo por ellos Sí. y ahora ellos también lo dan todo por vos y te Bueno, acompañan. viste el mensaje que estamos tratando con ella y a mis hijas, siempre le dije, peleen la buena batalla, siempre den para adelante. En positivo. En positivo. No sean importa, 4 de copa, No sean 4 de diga. copa. No Y sean aunque 4 te de digan, copa. che, 4 de copa, vos hacete el ancho. Y las vos- malas vibras, las personas Sale. grises, oscuras. Afuera, afuera, afuera. afuera. Cortar, Ahí va. afuera. Mira, vamos, ahí y afuera, tac, vamos. Escuchame, Arriba. en algún momento con un 4 de copa en la mano y un 7 de copa, Escuchame, yo ¿Zafaste le decía a la por el gente, yo le digo a la gente, con un 4, zafaste muchas veces un examen. ¿sí? Claro, antes con un 4 se aprobaba. Claro. Con un 4 cantaba un Real Envido y Claro. lo ganamos. Se mentía como loco ahí. El 4 Claro. siempre, viste, bien usado, viste, tuvo éxito. Y hoy tiene otro éxito. Escuchame, y vos te sentías un 4 de copa, ¿y hoy qué te sentís? Hoy me siento un 4 de copa mundialista. Lleno de No voy copa, a cambiarla, claro, lleno no de voy a copa. cambiar la identidad. Yo le decía, en el mazo, viste, está el ancho de espada, el 7, el 3, viste. No, yo soy el 4, Dame el pero 4, me mundialista. toca el 4. Pero muy, Sí. pará, vas a ir a Nueva York a la final porque vas a ir, no decimos contra No quién, digas pero nada. vas a estar. Quiero saber, vas a ir vestido así por supuesto Total. y vas a hacer No unos está. móviles para 2 Reyes Stream con la Obviamente, gente ya. Vamos a regalar una hablando. gorra, una gorra. Ya mismo. Pará, plastificate la carta para ahí, porque por ahí Yo te viste voy a que llueve regalar- mucho allá, llueve Escuchame, allá. Te voy a dar esta claro. gorra, porque tenés gorra, ¿no? Yo tengo. Escuchame, te voy a regalar esta Guarda, gorra. Sí, lo vamos a repartir, vamos a hacer stream, vamos a hacer... Yo tengo una gorra más montaje. grande. Avisanos antes de ir que te damos hasta un capuchón Dale, de dale, micrófono. totalmente, Escuchame, totalmente. ¿vas siento, para Atlanta? Gastón. ¿Ya te vas para Atlanta en el vuelo? Salvo el 12. El 12 Ya, salís. sí. En una Estamos ahí. semanita, ¿Pero 8 ya vas al días. partido de Atlanta? Ya voy a ese partido porque Ya caes ahí. consiguieron la semi también.
Así que No, pero pará, el partido de Atlanta es ahora contra... No, contra este ahora no Egipto. llegó. No, ese no llegó. No, no. Llego ya para la semi y final. Bueno, vos vas y ¿cómo haces para conseguir entrada ahí? Tenés que tener una billetera abultada. No, el 4 de copa es un exitoso, papá. Amor, Tanta retruco allá en contactos. Sí. Retruco. El 4 de copa revirtió su Revirtió tendencia a nivel... totalmente. En un concurso que estuvimos, revertimos El todo. ancho de espada es. Y nos convertimos en un ancho de espada. Ah, Fuimos papá. todo. Pero mentiroso, ¿viste? Hicimos sí, ahí. Hay que Escuchame, mentir. ¿dónde te gustaría llegar con esta imagen y con el personaje del 4 de copa? ¿Llegar al lado de Messi? Totalmente, obvio. Con los Es jugadores, ahí, con la es lo selección. primero. ¿Qué Con le la dirías si lo selección. tuvieses a Messi o qué A harías Messi, con él? que nos enseñó que. Mándale un mensaje, mándale un mensaje. Mirá, Está Messi, escuchando. él nos habló siempre, también fue un 4 de copa. Un pibe que cuando era chiquito no tenía pierna, no tenía músculo, necesitaba medicación. Acá muchos le dijeron que no, a un River se lo perdió. Llegó a España y el tipo se convirtió en un 4 de copa mundialista. Hoy es el número 1. Gracias, Messi. Él nos enseñó eso. 4 de copa. ¿Te querés quedar a cerrar el programa con nosotros? Me quedo. Ahora viene. Mirá que tenés que ser osado para lo que viene, ¿eh? Ah, Y esto del polaco, yo sé por qué vino hasta ahora. Ah. Porque quiere los regalitos del sex shop. El polaco quiere los regalitos del sex polaco shop. quiere. Escuchame. Quiere 4 de copa. Hay juguetitos, hay regalitos, Tengo una juguetitos. factura al aire para pasarle. Opa. Nos comió a Dalil ayer. Ay, no me metas en medio el polaco. Escuchá, bueno, el Galta que vino a saludarnos y el polaco quiere saber los juguetes que trajo. Galta, querido, ¿cómo andás? Yo quiero un regalo para mí. Galta. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Galta? Querido, ¿todo bien? Ahí está. Llega acá también. ¿Qué contás, amigo? ¿Qué hace, querido? El 4 de copa que se convirtió en el ancho de Bueno, espada. viene con el equipo familiar. ¿Qué es esto? ¿Juguete para Navidad, para Año Nuevo? Bueno, este es un regalo para vos, me Para mí. dijiste. No, Es muy grande. por No, favor. pero pará. ¿Podemos Ese mostrar? lo baja a lo último. Para lo último. A lo último. No, Eso para que no se vea ahí. No se ve, No es se un gran ve. regalo. Ahí. Es un gran regalo el que Se trajo. vienen Bueno, stickers. primero les quiero contar que están todos invitados al Hotel Waikiki. Río Guarda. de Janeiro, 271. El 4 de copa, ¿quiere ir con su señora al Hotel Waikiki? Por supuesto. Tenemos un pase con un champán para el señor. Obviamente. ¿Sí? Sí, Debe obviamente. llevar la reina, ¿viste? ¿Usted tiene alguien para ir? De momento no, pero lo puedo buscar. ¡Epa! Bueno, Bueno, les llega. quiero contar, como siempre, estacionamiento sin cargo, pueden ir de 3 y 4 personas ahora, habilitado por el gobierno de la ciudad. ¿Se puede hacer fiesta? Se puede entrar de a 4. Alta fiesta, hasta Se 4. puede hacer cambio de ¿Hasta intercambio. Como te ¿Cuatro? quieras, Hacer cambio. hasta 4. Puede irse uno, volver otro. Intercambio de pareja, cuatro. tres chicas y un Perfecto. chico. Swinger admitido, así que bueno. Estacionamiento Todos sin cuatro. cargo, cocina abierta toda la noche, hidromasaje. ¿Usted es el dueño, el encargado? No, yo estoy a cargo de las redes, marketing, no, usted es el dueño. community manager. Usted es el dueño. No, pará. Como todo gallego tiene que ser el dueño, ¿no? Hashtag que. Hashtag Hotel Waikiki. Tenemos obviamente. regalito para bueno. Waikiki el hotel. Tenemos regalito No, para. primero quiero hacer un juego. A ver. Vamos a hacer un juego. Dale. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un jueguito. A ver. ¿Qué te parece, Danilo, si lo tapamos? my God. Le vamos a sacar un anteojo acá al conductor. Todo conmigo, todo conmigo. Para que Yo no quiero una- vea. ¿eh? Obvio. Le vamos a hacer un juego. Pero con Este la- juego. Canción Escuchame, sexy. pará, con la nariz que tengo veo por abajo. Y mirá. tapado. No, igual está tapado. Este juego consiste en adivinar qué con el tacto. ¿eh? A ver. Va a Richard participar tiene mucho tacto. Richard y la gallega. La gallega, dale. El que adivine 3 se gana un turnito del Hotel Waikiki. Venga. Pero, ¿y mi antifaz? Aparte. No, pará, primero. Ah, pará, vale. oh, coño. El 4 de copa no A ver, vamos a arrancar con Quiero el, manotear, vamos a arrancar con el más tranquilito. quiero manotear, dame. Vas a decir lo que es. Primero manotealo, tranquilo. Yo te voy a hacer unas preguntitas mientras, ¿Ya cené lo que es? Vamos con unas preguntitas media calentitas, A ver, A ver, cuando vas con tu pareja a un hotel, ¿caricias amorosas o látigo? Látigo, ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. En el telo, ¿la cama todo el tiempo o sillón postural? Piso. ¡Piso! ¡Ah! Es como Messi, tiene el marca. Me gusta, Esta es picante, Esta es picante, esta es picante. Esta es picante. Primera cita. ¿Querés quedar bien? ¿Viagra sí o no? Es una bomba. Dale, Richard,
mojado. Viagra no, Tadalafilo sí. ¿Viste? Muy bien. ¿Viste que los pibes ahora quieren quedar bien? Y... Tadalafilo, papá. Muy bien, muy bien. Le dijo bien francés. No, Tadalafilo es la droga. Seguimos. Ay, rico. Bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Qué es esto? Vamos con eso. Dale, decí qué es. No miren. A ver, pero ¿qué está? Después le toca la gallega. No, ya sé lo que es. Ya sabes lo que es, listo. No digas nada. Yo preguntas tan picantes no voy a responder, Vamos aviso. al segundo. A ver. Vamos al segundo. Dale ese. Ahí. Agarra, Richard. Ahí está. Toca. A ver qué es. Guardá las respuestas. Guardá las respuestas. ¿Qué sensación te da? Ya sabes. Pará, antes una pregunta. ¿Qué opina Richard del sexo de 3 y 4 personas? Que habría que practicar. Está con Tuti, Ya le gustó, le gustó. ¿Ya lo tenés el segundo? El segundo más o menos, ¿no? ¿Más o menos? Dale con más duro. Vamos con el más picante. Richard, vos imaginate que todos los que estamos acá somos mujeres. Vamos con el más Vos pensás picante. que no es Dani. Agarra, a ver. Hace ruidito. Estos son. Estos son. Antes que lo pienses, te tengo una pregunta. Sí. ¿Qué opinás de lo que estás tocando agregarlo a la pareja? Y te ayude. Por ahora no porque, bien. porque me agarra vértigo en la cola. Bueno, muy bien. ¿Vamos con la gallega ahora? Vamos con la gallega. Dale, le ponemos No sé si quiero responder. Yo me saco. Yo había dicho rotundamente no, pero. Vos con la gallega hacés la fácil porque con la gallega no responde. No. Igual no hubo nada. Nada normal, ¿no? Ahí está. No, tranqui. Somos todos humanos. Decí la verdad, gallega. Ay, no chicos, mientas. ¿yo por qué me presto a esto? Vamos con el primero. El primero es re fácil. Es re. Tócalo con las manos. Agarra. No, eso no. Siente la sensación. Ya sé lo que es. No Muy bien. hay que responder las preguntas. Sí. Vamos, Gaita. Vamos con la primera. Duro, Gaita, duro, Duro. Porque me hizo vestir con bombacha y corpiño. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no ponemos el antifaz y eso está envuelto? Esta es durísima. Esto es solo por el morbo, ¿no? Violento. ¿Siempre preservativo? Siempre. Muy bien. Empezó con la verdad. Te encontrás con cada cosa por ahí, si no después, imagínate. Mira pegatina. Sexo en el auto, ¿sí? Bueno. ¡Sí! Digo que sí. En limusina nada más. No, pará, que responda. Sí, ponele que Tanto va a dudar. Muy bien. Bueno, vamos al segundo, a ver si lo descubre. Acordate primero lo que era. Después no respondes. Agarrá, llega. Agarra. Ay, estaba pensando en mi familia por un momento, chicos, porque digo, no, pero bueno, nadie va a llegar hasta ahí. Acá te vas a hacer famosa, gallega. Ah, ya sé lo que es. Si quisieras cumplir Ay, perdón, una fantasía con un famoso, ¿a quién atarías a la cama y le harías de todo? Ah, qué famoso. O famosa. Famoso también puede llegar a ser, Famoso o famoso. O famosos. Como quieras. 4 copas, dice Ay, ya sé. Pero esto era porque yo estaba enamorada de él de chica. Ahora es muy grande, capaz que no. Pero si él tuviera la edad que yo tenía en el 2000, o sea, él en el 2000. Qué complicada, dale, gallega, dale. Qué complicada que sos, gallega. John Cena. ¿Quién es? Ay, chicos, ¿no saben No, quién no es? sabemos quién es. John Cena, ¿El cuatro copas? el luchador de WWE. Me la hizo re difícil, No lo Ricky conocemos. Martin, tirá alguna, dale. Bueno, vamos con el tercero, ¿eh? No tenemos el tercero foto para es buscar. el más fácil de todos. Che, buscame a Georgina. No sé quién es. Me gustaría John saber Cena. John si Cena. John Cena. Incorporás esto a tu vida diaria. O lo ¿Es incorporarías. un tenedor para comer qué? ¿Tiene botón? Va, No, un porque joystick hay de de la dos Play. Entonces no. Ah, bueno, con botón sí. No sé. No me. Control remoto. No me gustó cuando lo probé. No, voy a decir que no. Y dejo la pregunta cerrada. Bueno. Y pará, hay algo que el público está escribiendo acá que le estoy viendo y pregunta. ¿Qué dicen? ¿En la cama? ¿Sexo en la cama o látigo? Látigo solamente se O lo doy palmadita a la yo. cola, palmadita a la cola. Solamente se lo doy yo. Ah, bien, bien Ah, ahí, mirá, es justiciera. Ah, ¿te gusta a vos? Si le gusta pegar a la gallega. ¿El sexo dominante o que te domine? Dominante. ¡Vamos! Guarda que es brava la Lo gallega. que fuera a decir. ¿De qué signo signo? la gallega? Capricornio. Mirá. Bravo. Jodida nada Me más. parece que te están Vamos a la agregando. última, Me vamos a parece la que te están agregando preguntas de maga. Dale, está inventando el Vamos a gaita. la última y terminamos. Dale con que el termina el juego. programa. ¿Cama todo el tiempo o sillón postural? Un poquito de cama, un poquito de sillón. Bravo. 70-30. Un poquito de piso, un Y poquito ahora, Como de... el Fernet. Y ahora, Claro. Y ahora, a ver, arrancamos vos primero, ¿qué era? un forro. Bien. Al toque. ¿Vos?
¿Me puedo sacar esto? Lo primero era un No, forro. quédate así, Muy bien, quédate así. bueno, ahí adivinaron los dos, bien. Quédate así hasta mañana. El segundo para mí era un vibrador. Segundo vibrador, ¿y vos? No, el mío fue el tercero, el vibrador. ¿Y el tuyo, el segundo? Y el segundo... un lubricante. Muy bien, la gallega. La gallega, como estaba espiando la gallega. de vuelta. Este ¡Toma! ¿Qué, boludo? ¿El tercero qué era? Un consolador. Muy bien, ¿y vos para vos qué? El tercero del consolador. Pero, ¡gané la gallega! Esto sabía, nada. ¡Toma! ¡Viva Italia! ¡Ha ganado las mujeres! ¡Ha ganado las mujeres! Doná el premio, gallega, donalo, dale. Viste que no era Bueno, tan y acá complicado. tengo la sorpresa. Este se llama... El que sea... bueno, que se asuste, que sea, no sé, que tenga... Ahora va a pasar Ari. El que no haya pecado en su vida que arroje Los la primera menores, piedra. obviamente, fuera. Bueno, Bueno, este es el doble vikingo. Pará, podemos antes de terminar que entren las chicas, A por ver. favor. ¿Quieren Si entrar? quieren A entrar Está solamente. asustado, mira, elegimos doble vikingo, dijo. Doble vikingo. Mica no quiere entrar, pero Feni, de moda y complementos porque creo que puede agregar algo a la mesa. Si te querés, no sé. Este ¿Te acordás el Feni, el bolsito que tenías Che, antes? pará, y con el doble vikingo y el 4 de copa y las chicas El de bolsito que lencería tenías antes. y una foto muy linda con la música de la noche está en pañales después del doble vikingo. Quiero ver qué es, porque la verdad me está generando una intriga tremenda. Una vez que abrimos este regalito para mí, nos despedimos del programa. Todo esto para vos, Es el Richard. paquetón. No sabemos qué. Todo para mí. Por ahí es un chupetín. Por ahí es un Claro, chupetín. esto es para compartir. O por ahí. ¿Qué son, chocolate? O por ahí es el encendedor del Cuti Romero. ¿Qué es un ¿viste? chocolate? El encendedor del Cuti Romero. Ah, encendedor. Por ahí es una vela para Este es el decorar. Doble vikingo para compartir en familia. Doble vikingo. Che, pará, son las Familiar. 3 y 5, Gente, chicos. no se olviden de ir Ya a no Hotel pa- Waikiki, Río de Janeiro, 71 Bueno, Caballito. ya- Venga, Waikiki, el hotel, el mejor porque hotel. son las 3 4 y de 5. copa tiene una noche ahí. Sí, le damos Con un champán. Es tu año, ¿Le das el Es voucher tu año. ahora? Vamos, ahora no lo tengo ahora, se lo doy después. Escuchame, ¿y hay otra habitación para alguna de las chicas? Y tengo una para vos, déjamelo tramitar. Esto por programa, pará, ¿cuánta? Bueno, Bueno. Me va a echar el jefe, boludo. vamos con el... Vamos con el doble vikingo. Y acá tenía otra cosa más Ahí va, para ahí va. añadir, otro accesorio más. ¿Lo abrimos ya? Sí, ¿O ya vamos con quiero esto? ver qué se va a poner la gallega mañana. A ver. O para la La próxima gallega. cita. No sé cuándo me lo voy a Si no poner. lo vas a usar, Para la próxima regálamelo. cita. Para la próxima cita. ¿Para qué próxima A ver, cita? no sé, alguna cita que Apa. tenga. Mirá. Flote, que flote. Próbatelo, gallega, dale, próbatelo. Es una tanguita tranquila. Una tanguita tranquila. Floreada. Muy teen. Romanticona, muy linda, me Es como gustó para mucho. usar todos los días. ¿Está perfumada? Claro. ¿Está perfumada? Bueno, Está perfumada. Escuchá, Y esto es lo que vamos a sortear. para los chicos de Feni, un saludo. Y ¿Dónde los pueden conseguir a los productos? Nosotros, el showroom está en Barracas, en Ruiz Díaz de Guzmán 835 y me pueden contactar a feni.ropa.imagen. Bueno, muchísimas gracias, Bien, ahí, chicas. vamos. Y el sorteo ya sabemos cómo era, ¿no? Y el sorteo ya sabemos cómo era, tienen que mandar su foto y vamos a estar subiendo un post. Foto con lencería puesta como si fuera ropa normal, a Bueno. armarse su outfit. Vamos con la sorpresa de Alta. Pero antes de todo lo que mandaron mensaje, Le regalamos vamos a sortear el doble uno vikingo. para darle un turno sin cargo. Ah, buenísimo. Todos los que mandaron mensaje elegimos uno después de la producción. Dale, Gastón, mandá. O si no, que lo diga ahora, ¿vale? Los minutos que queda, que elija uno y lo decimos en vivo. Claro. Puede ser, hay producción. ¿Para qué? ¿Para Gastón? El que va al telo tiene la bombachita acá de parte de quién? De parte de Freni, bombachita. Feni va con la bombachita y el turno sin cargo, pero la producción ya que elija uno. Vamos, así Y lo que se tiramos lleven el vivo. doble vikingo también. Y se lleva el doble vikingo. El champán en el hotel es una locura. Escuchame, bueno, quiero ver el regalo. sorteamos también. Abrilo. Lo abro yo y con esto lo despedimos, chicos. ¡No! ¡Mirá lo que es el vikingo! ¿Qué es eso? ¿Una espada de qué? ¿Qué es esto? ¿El poder de Grayskull? ¿Está usado? No. ¿Qué es eso, boludo? El doble vikingo. Es un pancho. ¿Qué es esto? Es un pancho doble. Falta el pan, boludo. Es un pop francés. Chicos, pare que nos van a echar de acá del stream. A ver, por favor. Richard, hace así para el No, sticker. no. Dale. Es el látigo. Chicos, nos retiramos hasta la próxima. Me dio vergüenza propia. Nos vemos. Y yo costeño coleto, en una baldosa la aprieto.
Pa' hablarte claro, cero visaje. Se sabe que tú eres puro buena.